Amigos del fútbol, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a esta jornada de fútbol, a esta jornada de torneo provincial. Partido de vuelta por los octavos de final y un partido determinante para Guaraní Antonio Franco recibiendo a River de Villa Bonita. Y en la previa doy la bienvenida de Santa Rita. De Santa Rita, digo bien. Doy la bienvenida a mi compañero Ramón Romero, que está con un invitado especial y oportuno para este momento. Ramón, buenas tardes. Hola Héctor, un saludo al equipo de trabajo, otra vez aquí en este sábado de calor en Cancha Guaraní para vivir en este caso el torneo de la FEMIFU, pero qué manera de empezar la transmisión con alguien que, bueno, que tuvo la gentileza de subirse hasta la cabina y de charlar un ratito con nosotros, muy vinculado a Guaraní Antonio Franco, después recorriendo el mundo, tengo anotado, ¿no? Porque fueron varios lugares, Corea del Sur, Rumania, Finlandia, Grecia, hoy por 25 de mayo, su pueblo natal, recuperándose de una operación. Vichy, qué placer saludarte. Gracias por tu tiempito. ¿Cómo andamos? Hola Ramón, bueno, el gusto es mío, como siempre digo, sos un amigo de mi carrera en general, de los principios, así que siempre un placer estar hablando con vos, y más en este gran estadio que me trae grandísimos recuerdos. Bueno, acá empezaste, fueron 5 años, ¿no? Y deben ser lindas las sensaciones. ¿Cuánto hace que no venías? El último partido que vine a ver de Guaraní, la decisión fue un poquito eso, seguir ligado al fútbol. Guaraní es mi segunda casa, yo tuve 5 años hermosos acá, desde los principios medio difícil, después hasta el final cuando me tocó irme con el cariño de la gente y con lo que eso representa para un misionero, poder conseguir eso, así que sí, le guardo, tengo como te dije, con mi viejo, con mi familia, vengo acá en este estadio. Equipo visitante por 1-0. Héctor, seguís vos y ya estoy con vos ahí en la cabina. Excelente invitado, Ramón Lucas López García, para todos, el Vichy. Ha sabido jugar en Guaraní Antonio Franco, todo un emblema. Tengo entendido, Ramón, que va a haber un reconocimiento, me dijeron, para este jugador oriundo de 25 de mayo. Y qué dato, ¿no? El hijo de él, griego, de su paso justamente por aquellas tierras en las que ha sabido jugar también. Y hoy es uno de los espectadores en la platea acá en Villa Sarita para este partido de vuelta. Esta serie que tiene 180 minutos y faltan los 90 restantes, que son los que van a definir la suerte de quienes van a acceder a los cuartos de final de este torneo provincial. River de Santa Rita, precompetitivo, como así también Guaraní Antonio Franco, que hoy, creo yo, o por lo menos me animo a conjeturar, y Ramón sabrá decirme o no, puede significar una presión extra para Guaraní saber que tiene la obligación de ganar ante un rival que ha sido no accesible. ¿Qué tal? Misión. Hay novedades, obviamente, cuestiones de un equipo que trabaja mucho de lo físico, que entrena todos los días, contra un equipo que por ahí lo hace no todos los días de la semana. No implica quizás, ellos ganaron, tuvieron la posibilidad de ganar en condición de local y lo han disfrutado mucho, pero acá habrá otra historia. Y habrá otra historia en Guaraní también. Enseguida repasaremos formaciones y algunos datos que fuimos conociendo que tienen que ver con, por ejemplo, se consagró hace poco campeón frente a Huracán. Así es que cuando empecé hay algunos que se fueron, otros que se tuvieron que ir, pero en definitiva Guaraní empieza a mostrar algunas otras facetas en torno a lo que puede empezar a proyectar. Y hay muchas novedades en relación, Héctor, al escenario, ¿no? Nos decía recién el presidente, este torneo nos agarra medio en el medio, queremos empezar la pretemporada ya pensando en el torneo federal La amateur. transición entre dos torneos, Claro, ¿no? exactamente. Está medio incómodo el torneo y está en esta existencia definitiva Guaraní. Se habló ya de una fecha de arranque del certamen nacional y bueno, pero Guaraní toma ya sus medidas para ver qué es lo que va a ir trabajando en este escenario. Por lo pronto, te digo, Héctor, que la cancha se cierra el lunes y se va a empezar a realizar un resembrado, ¿sí? Dato que recién nos comentaban y que tiene que ver con ese trabajo que me decía justamente el presidente Guaraní recién, no se hace del 2011. Fíjate vos, ¿no? Así es que va a venir muy bien, la cancha va a quedar, dice, cuando se termine todo eso con el resembrado, espectacular de cara a lo que va a ser el Federal Amateur y obviamente para los demás torneos que juega Guaraní Antonio Lo Franco. estamos contando en vivo y es una novedad que la gente se está enterando ahora. ¿Podemos repetir esa información, Ramón? Porque obviamente que Guaraní no solamente es este torneo, no solamente es la liga provincial ni la liga en sí, sino más bien hay muchas familias que estarán pendientes de esta información que tiene que ver entonces con que va a estar cerrado a partir del lunes. Claro, la cancha no se va a usar más, se va a resembrar, es un trabajo muy prolijo que lo hace obviamente Serrano,
que es el experimentado canchero que de hace muchísimos años trabaja acá en Guaraní Antonio Franco. 14 años después. Claro. Y además, dato que me daba el presidente, ¿no? Y además se van a cambiar todos los tejidos perimetrales. También un dato. Es un dato muy importante. Y otro dato más. Se va a pintar las tribunas para que quede realmente, para que cuando se acerque el Federal Amateur y Guaraní en este recomenzar de una nueva etapa, ya con un título en el orden local, jugando esta instancia del torneo provincial, con la comisión que ha comenzado a trabajar hace un tiempo ya prolongado, digamos, pero son los datos que llegan, ¿no? De los trabajos más allá de lo futbolístico en sí, que lo que nos venimos a ocupar nosotros, estos datos que tienen que ver con el estadio en sí y el trabajo institucional, ¿no? Bien decía Ramón, estamos entre dos torneos, estamos en plena transición, enterándonos de algunos cambios, algunos jugadores que ya no están, otros que van a venir. Ramón ha tenido una charla larga fuera de micrófonos con el presidente de la institución. Vamos a ir reiterando algunas novedades. Si te parece, Ramón, mientras los dos equipos están haciendo el trabajo precompetitivo, repasamos los 11 titulares de cada equipo. ¿Comenzás? Sí, cómo no, con mucho gusto. Perfecto. ¿Querés que arranque con...? A ver, me dejaste la más difícil a mí, Ramón. Bueno. Yo pensé que estaba con la selección belga. Claro. Bueno, ¿te dejo la más fácil a vos con el equipo local? Bueno, dale. Vamos. Guaraní va a formar con el arquero, el número 1, Alan Depote. Enseguida compartimos algunos datitos. Ya no está. No me suena Depote. Cantero, creo que era el arquero que atajó y que fue campeón, que le hicieron muy pocos goles, ¿no? Depote ya atajó en Santa Rita, ¿no? En el partido decía, creo que el partido de ida. Sí. Es un chico que estaba por cuestiones laborales por Iguazú. No me supieron precisar de dónde es, se vino a Posada también por algunas cuestiones laborales y bueno, se vinculó a Guaraní Antonio Franco y bueno, empezó a trabajar no hace mucho tiempo. Alan Depote el 1, Nicolás Vallejo el 2, Joaquín Machado el 3, Juan Pablo Toledo el 4, Denis Benítez el 5, el 6 para Adrián Mesa, 7 Alan Almirón, el 8 Máximo Duto, el 9 Mauro Gómez, el 10 Santiago Benítez y el 11 Lucas Velázquez, los 11 de Duto y Aluchans. Mientras que los 11 elegidos por Elvio Friedrich de River de Santa Rita, los que van a salir aquí en Villa Sarita son William Noll en el arco, la línea defensiva con John Durk, Christian Friedrich, Santiago Díaz y Douglas Rubenich. Es por eso les decía, no sabía si era la selección belga o River. De la cancha, Amaro Joel Rodríguez, Sebastián Díaz, Charles Glancel que va a tener la 10, Víctor Meyer con la 7, con la 11 Julio Moraes y el 9 bien arriba Héctor Kronbauer. Los 11 de Elvio Friedrich, ¿no? Elvio Friedrich de un gran recorrido futbolístico, ¿no? Un experimentado que se asentó en Santa Rita, su pueblo natal, y que trabaja con el club de sus amores, ¿no? Jugó en Gimnasia de Grima de la Plata, en Talleres, en Boca Unidos, en Alboy, en Manta de Ecuador. Hay datos, ¿no? Que a mí no me gusta recordar, pero le hizo un gol a River en el Estadio Monumental jugando para Boca Unidos el 10 de junio del 2012. En aquella oportunidad fue el empate parcial 1-1. Después lo ganó River, ¿no? ¿Pero un antecedente? ¿Por qué no querés recordarlo? Claro, no, digo, cada gol que le hacen a River... Bueno, está bien, sí. pero bueno. Pero es un dato que lo guarda él con mucho como lo guardará afecto, Roja por el gol a claro, Boca exactamente. también, ¿no? Así que, pero son los datos de un hombre, fíjate vos, ¿no? El recorrido y él trabajando por su equipo, era técnico jugador, ¿no? Ahora ya casi no lo hace, pero a veces cuando faltaba alguno, porque este equipo tiene todos sus trabajos y a veces no venía alguien, entonces entraba el técnico. Es bueno decirlo a la gente porque la verdad que fue todo un logro la preproducción de nuestro compañero Ramón Romero. La nota al Vichy López García la gente lo va a poder volver a ver, ¿no es cierto? Sí, obviamente que sí. Obviamente que este video queda en YouTube, en Deportes Misiones. Deportes Misiones TV, y también obviamente lo vamos a rescatar para compartirla en las redes sociales. El gran gesto del Vichy, un recorrido mundial impresionante, un jugador de una categoría. Lo recuerdan, ¿no? Aquellos de que por ahí lo vieron jugar acá, se colgó en algunos de aquellos alambrados una vez que hizo un gol, 5 años en Guaraní, después recorrió el mundo, siendo campeón en algunos lugares y hoy instalado en su 25 de mayo natal, donde trabaja en la parte deportiva en la municipalidad y juega en el San Martín de 25 de mayo, su club, el club de sus amores. Sufrió ahora hace poco una lesión bastante fuerte y se está recuperando. El misionero con hijo griego. Claro, sí. Está acá con camiseta Guaraní, ahí anda correteando. Bueno, estas cosas tiene el fútbol, estas cosas tiene la Liga Provincial, donde se reencuentran, y entre otras, las glorias de quienes han jugado en Guaraní, en este caso, Vichy López García
ya le dijimos las formaciones. Guaraní todavía está haciendo trabajo precompetitivo Sí. y River de Santa Rita ya está en vestuarios. Claro, a ver, revisamos un poco la hora y estamos casi sobre la hora, ¿no? ¿Está faltando alguien quizás de alguno que forma parte del espectáculo? Policía había mucho afuera. Cuando llegamos Está el grupo especial. debimos transponer varios vallados, ¿no? Se aprendió lo que pasó la otra vez, ¿no? Lastimosamente a veces se toman las medidas después, pero bueno, está bien, está bien. Datitos, Héctor, que quiero Sí. compartir con vos en torno a Guaraní Antonio Franco. Cantero, el arquero ya no está, se fue. Y fíjate vos estos datos, ¿no? Villalba, uno de los jugadores que era uno de los titulares, el correntino, en el equipo que jugó la Liga Posadeña, y Lucas Vera, el número 4, que hizo uno de los goles importantes en la etapa final, ya no forman parte del plantel de Guaraní Antonio Franco. Una cuestión de indisciplina, los sacaron del club, obviamente, cortaron de raíz, no quieren que lo grupal se vea afectado desde ningún aspecto. Son los datos que por ahí fuimos rescatando, no hay más datos obviamente. Hablamos de dos jugadores campeones. Hablamos de dos jugadores campeones, exactamente. Sí. A ver, Ramón, vos que sos de visitar sobre todo las prácticas y de hablar con los técnicos, ¿puede hacer resentir la base futbolística de Duto? Y Luca Vera era un jugador importante, un marcador con mucha proyección, de buen manejo de pelota. Villalba también aportaba lo suyo, correntino él, pero bueno, acá hay un plantel importante y muy rico en lo que tiene que ver con valores nuevos, ¿no? Algunos con experiencia, ¿no? Lo que nombramos en la formación, Alan Almirón, Mauro Gómez, Santiago Benítez, aparece Luca Velázquez también, podemos sumar a Máximo Duto, ya no está tampoco Darío Cardoso, que se fue, no jugó los últimos partidos, ya prácticamente no formaba parte del plantel, así es que hoy veremos en parte a un nuevo un nuevo Guaraní Antonio Franco, que ahora se retira a vestuarios, ahí, cobijado por los aplausos, ¿no? Hay muy poca gente, Héctor, A ver, vos decías una frase que a mí me llamó la atención. La gente no se enteró que hay fútbol hoy. A ver, convengamos que es un día, y yo entiendo que no es una excusa, pero es un día prácticamente con doble jornada, no acá en Guaraní, sino que en Bron, y de paso le contamos a la gente también, va a ser transmisión de Deportes Misiones, está recibiendo también por los octavos de final a Rosamonte de Apóstoles. Pero ya no es el típico día de fin de mes donde la gente quizás no tiene dinero, si esa es la excusa. ¿El calor será un El calor factor? quizás te iba a preguntar, ¿no? Fíjate, hay la tribuna que está detrás del arco que da a la zona del Parque Paraguayo, hay un puñado de personas que llegaron acompañando al equipo visitante, están buscando donde haya un pedacito de sombra, ¿no? En la techada, que habitualmente está bastante completa, hoy está muy raleada, y las populares enfrente, la que da enfrente a las cabinas, que por ahí seguramente aparece en la imagen, no hay una sola persona, ¿no? Y en la César Napoleón Heró, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 creo. El equipo hoy, Ramón, a pesar de que calor está completo. Francis, mirá, qué apellido te digo, Schneider. Justo para hoy. Sí, y hablando de alemanes y tierras europeas, Schneider. Sí, no juega en River de Santa Rita. No, y Franco Moraes, era infaltable. Sí, en cámara, sí. así que es el equipazo que conforman. Cuando llegué hoy, llegué a Alita, ¿no? Sí. Franco Moraes ya estaba, ¿eh? Allá enfrente en la sombrita, esperando. Entiendo por qué el director de este equipo lo tiene ahí en sus oraciones. Exactamente, sí. Extranjero, ¿no? Armindo Andrés Lovera y el 2 para Diego Leopoldo Barbosa, los encargados de impartir justicia que ya se aprestan a ingresar al campo de juego, Héctor. La terna arbitral entonces frente al túnel de ingreso a Guaraní Antonio Franco, y a través de las cámaras de Deportes Misiones usted está viendo lo que va a ser la última o el último partido con esta versión del campo de juego. Ramón recién nos dio una primicia que va a ser el resembrado entonces del césped del campo de juego de Guaraní Antonio Franco. Ya la pregunta va a ser, y espero no comprometerte, Ramón, pero como estuviste averiguando todo, ¿dónde haría Guaraní Antonio Franco de local en el caso de que siga accediendo de distancia? Porque claramente es una posibilidad. Lo están definiendo, eso es lo que me dijeron. Bien, seguramente van a tener en cuenta, pero ahora se viene un momento especial y la gente lo va a ver a través de las cámaras. ¿Qué está pasando ahora, Ramón? Claro, lo tuvimos recién aquí en la cabina, ¿no? Al Vichy Lucas López García, enterado la gente de Guaraní Antonio Franco de su presencia, él quiso venir, hablamos en la semana, me dijo, voy a ir a ver a mi Guaraní, dijo, quiero ir a ver este partido. Nos veremos allá, dijo, bueno, la gente se enteró y ahí les están haciendo entrega de un presente, de un diploma, de un regalo, bien por la gente de Guaraní. Estas sus cuestiones, ex compañeros, claro, ¿no? sí, estas cuestiones hay que hacerlas siempre, ¿no? Sí, No hay que olvidar, en vida. no hay que olvidarlas, digo,
el Vichy es muy joven todavía, No, ¿no? digo, es una forma de Sí, decirlo, pero pero hacerlo ya, los ¿viste? No homenajes. dejar pasar, ¿viste? No esperar y eso está muy bueno, así que ahí van las fotos, las que van a aparecer seguro en los portales. ¿Quién está al lado del Vichy? Está el presidente en su lado derecho y al lado izquierdo está Gonzalo Poncio. Gonzalo Sí, Poncio sí. y Martín Lleros. Y Martín Yegro, sí, exactamente. Formó parte de algunos equipos realmente con nombres importantes, el Vichy García. Qué jugador con la número 10, no dejamos de reiterarlo. Así es que ahí está recibiendo junto a su hijo, El el griego, griego. mira, pero con la camiseta guaraní Antonio Franco, parece que ya le pega muy bien con la zurda. ¿Vos viste qué Y bueno, número tiene la bueno, camiseta? sí, sí, obviamente, la número 10. Y su señora esposa también ahí ubicada en el sector de plateas. Qué lindo para el Vichy también este momento compartirlo en familia, ¿no? El afecto, y en la nota él dejó trascender en 2 oportunidades, casi sin nombrarlo así, el hecho de que eh, recordar mucho a su papá, ¿no? Su papá en la época de pandemia, él estando en Europa, falleció, él no pudo venir a despedirlo y tenía tal afecto tanto por él como por su mamá que sintió mucho eso, ¿no? Y por eso lo recuerda en cada oportunidad. Hoy 2 veces lo nombró y se emocionó al hablar de él. Obviamente que eso está muy bueno. Así es que bueno, ahí está el Vichy recibiendo, los árbitros esperan. El amigo Hugo Brunner también, ¿no? Si decimos Santa Rita, decimos Bruel. Santa Rita, sí, no empezaba el partido. Creo que estaban esperando a él para que se Quienes ponga. estén escuchando esta transmisión y Claro, sean parte del palo periodístico deportivo, sabe de quién le estamos hablando y obviamente que siempre nos genera la sonrisa, verlo bien sobre todo a nuestro amigo claro. Huguito Brenner. Bueno, también lo vemos bien a Lucas López García, entonces recibiendo algunos mimos también de la dirigencia franjeada, bien lo decía Ramón, ya lo entrevistamos, usted lo va a poder ver la entrevista, recordemos, a través de YouTube en la página de Deportes Misiones TV, obviamente déjenos el like, suscríbanse y van a estar pendientes de todo lo que va pasando, no solamente acá, sino también lo que está pasando en este mismo momento también en Cancha de Bron, donde el equipo local está recibiendo a Rosamonte, también partido de vuelta por los octavos de final. Claro, está jugando Mitre también hoy por el torneo Federal A, También eh, transmisión en de este Corrientes equipo. ante Boca Unidos, para un partido que obviamente tiene su importancia. Viene a ganar un gran partido Mitre, 4-1 ante Benur, con 3 puntos importantes. Es tu momento, Héctor, ahí van los equipos al campo de juego. Ahí justamente encabezado por la terna arbitral y los capitanes de cada uno de los equipos. Por un lado vemos a Nicolás Vallejos, el número 2 de Guaraní Antonio Franco con la cinta de capitán, y por el lado del equipo del Alto Uruguay, el número 4, Joe Durques. ¿Cuánto problema me va a traer Durques hoy? Que yo calculo con 2 o 3 veces que lo mencione, ya se me va a poner el acento europeo para este gran partido que promete. Hay expectativas. Esta serie de 180 minutos que ya tuvo 90 minutos de juego en Santa Rita y los 90 minutos restantes se van a jugar esta tarde aquí en Villa Sarita en este partido determinante para el conjunto dirigido por Manuel Duto, que hoy con su casaca alternativa va a estar recibiendo a este equipo de Santa Rita que tiene una muy buena casaca también, Parece el colores, Flamengo, ¿no? eso sí, Similar, digo, los colores. te iba a decir, ya Ujú. están posando para los reporteros gráficos y este partido, como te decía Ramón, la diferencia de 1-0 en esta instancia, en este torneo, con un guaraní encendido, ¿significa algo? Eh, no es mucha la diferencia, ¿no? Se habla siempre que el 1-0 no es diferencia. Guaraní saldrá a imponer, ¿no? Con esos cambios que fuimos mencionando, ¿no? Hay nombres que aparecen y a ver qué propone este Santa Rita, que además tiene esto del hecho de no trabajar todos los días de la semana. Hoy hace bastante calor, ¿no? Lo que por ahí puede llegar a afectar en parte, ¿no? El rendimiento va a exigir un poco más el rendimiento físico. El colega Jorge Balanda también allí trabajando, ¿no? De los históricos bueno, que le siguen metiendo ficha, ¿no? A Me da la esto de. sensación que hoy están todos. Sí, sí, viste. Hoy están todos y amerita, porque más allá del calor, que por cierto, a ver, el aliado principal del fútbol es el calor, ese es el clima radiante. Sí. Insisto con algo, Ramón, y la gente está viendo, la gente es detallista. A partir de la semana que viene, esto va a cambiar, este escenario, el de Guaraní Antonio Franco, va a ser otro, pensando en los desafíos que se viene, va a tener otra cara, un lavado de cara en cuanto al césped. Y el otro dato que tiraste, Ramón, también es que los cercos perimetrales van a ser modificados. Exactamente. Y un pintado general de todo el escenario, ¿no? Alan, sí, Trabajo, sí. Dale. Alan Almirón, entonces vemos uno de los que sobrevive y sobre todo resiste, Sí. porque ha tenido muchos momentos Alan Almirón también. Muchos, muchos, y también pasando por varios equipos, inclusive aquí, jugando también, entre otros, recuerdo no hace mucho vistiendo la casaca de Bartolomé Mitre en los torneos del ascenso antes de llegar
al Federal A, el hombre de experiencia, ¿no? Junto a Mauro Gómez. Así es que vamos a ver qué es lo que propone Guaraní Antonio Franco. Vamos a ir activando, mi amigo, el control, el cronómetro, sí, para no perderlo, ¿no? En esto del tiempo de juego que va a empezar a transcurrir en un ratito nomás cuando el árbitro pite el arranque del partido. Lo veo a Vallejos y también a Durk, capitanes de Guaraní y de River respectivamente, posando junto al árbitro Lovera. Ya los reporteros se van retirando de la cancha. Lo veo muy cerca a Alan Almirón, también a Lucas Velázquez, que va a ser de la partida en el equipo dirigido por Duto. Solamente 1-0 la diferencia. Hoy puede pasar de todo. Acá en Villa Sarita estamos en Deportes Misiones TV, llevándole para todo el mundo la transmisión de este partido por el torneo provincial, octavos de final. También tiene a Brón y Rosamonte jugando en la otra serie. Tenemos mucha tela para cortar durante la transmisión, mucha información. Ajustamos el cronómetro, también lo hace Lovera. Está todo listo aquí en Villa Sarita con las cámaras de Franco Moraes. La cantera Atlético Posadas también hoy. Juegan 15:30 en cancha de la canterita. Sí, ya arrancó, arrancó un poquito más temprano, Héctor. Le vamos a ir contando entonces las novedades de este partido. Mira su reloj, Lovera. Está todo listo. Comienza en Villa Sarita y la pelota está en poder de River de Santa Rita. Intentaba por aquel sector Charles Glancel. No pudo controlar la pelota, salió por la última línea. Por eso va a haber lateral en defensa que ya la va a hacer Machado. Veo alguna que otra gente. A ver, el público visitante obviamente se quiere hacer sentir también. En la tribuna detrás del arquero de Pote, que ya te voy a pedir que me cuentes un poquito más también respecto a esta cara nueva bajo los tres palos de Guaraní. Quiere Velázquez, intenta, quería controlarla. Allí rescata sobre la línea Machado de primera. Mete la pelota para Mauro Gómez. Hay mucha confianza en Mauro Gómez de parte de Duto. Es uno de los factores claves de este equipo local. Autor del gol, el último en el campeonato, ¿no? Uno de los goleadores del último torneo y también en el torneo provincial está siendo gravitante. Velázquez esperaba al Almirón. Rechaza con todo por allá Douglas Rubenich. Quería allí Rodríguez. Insiste Guaraní, la pelota está en el área de River. Quería el Almirón, busca a Mauro Gómez. Está en el área, Gómez en la puerta del área, se cayó, sigue, dice el árbitro. Va a buscar la Glancel para River. La cubría Glancel, se equivocó en el pase y la tomó Machado. La tiene River, la perdió. Nuevamente Vallejo sin complicarse, vuelve a poner la pelota ya cerca del círculo central. Quería Máximo Duto. Y esto de a poco empieza a sentirse, y me parece que Guaraní quiere tomar el protagonismo. Decididamente, ¿no? Y ahí está metido en un terreno de River, tratando de avanzar, de quebrar las líneas defensivas. Ahora una infracción fuerte, hay ya protestas para el árbitro del partido. Lucas Velázquez es el que está atendido en estos momentos, ahí muy cerca de la línea del lateral. Obviamente el jugador número 12 en este partido es la platea, va a ser la platea claramente, porque Guaraní quiere y mucho hoy. Y ya veo también están dando indicaciones Duto. Claro. Viste que la barra, la gente de la barra todavía no ha llegado. Pensé que no vendía, ¿no? Pero están ahí, se están sintiendo y se están arrimando. Recién empiezan a subir de a poco en la tribuna César Napoleonero. Primero 2 minutos de este partido, 0 para Guaraní, 0 para River. Primer tiro libre para el conjunto dirigido por Manuel Duto. Se acomoda ya por aquel sector Juan Pablo Toledo. Se perfila frente a la pelota. Vamos a ver quién es el que va a ejecutar finalmente para el equipo de Posadas, que busca revertir el resultado. Octavos de final del torneo provincial. Arma su defensa desesperada ahorita William Knoll. Defiende River, ataca Guaraní. Va a ir Toledo. También muy cerca está Velázquez. Vamos a ver quién la hace finalmente. La hace por aquel sector Adrián Mesa. La pelota está en el área. Estaba adelantado Mauro Gómez. Está todo invalidado, pero una muy buena chance y me demuestra una vez más cuál va a ser la intención de Guaraní. Claro, exactamente, y lo está demostrando, y una muy buena respuesta, más allá de la jugada anulada de Knoll, el arquero que metió un manotazo allí a puro reflejo para elevar la pelota sobre el travesaño, más allá de que la jugada estaba anulada. En 3 minutos del primer tiempo, Guaraní ya tuvo su primera aproximación. Pelota cerca del círculo central. Insiste allá el equipo visitante. Quería por allá Julio Moraes. Rechaza de buenas a primeras Christian Friedrich. Uno de los tantos Friedrich que tiene este equipo visitante. Quería Alan, finalmente la pelota va a salir ahí para el lateral y con mucha tranquilidad, sabiendo
de la ventaja, aunque poca, pero sabiendo de la ventaja, River lo veo con un cierto relajo que me parece que se va a ir sintiendo durante todo el partido. Recordemos que este torneo provincial se juega despacio, ¿no? Digo, en el sentido de que no proyecta al campeón para ningún torneo de este año, ¿no? Sí para el Federal Amateur de la próxima temporada, el próximo año. Así es que es un torneo que va despacito, cosa que por ahí se metió en el camino de Guaraní, tal lo que comentábamos, ¿no? Que quiere arrancar su pretemporada pronto, pensando justamente en el Federal Amateur de este año, que va a jugar Guaraní Antonio Franco. Falta allí contra Glancel en River, se va a hacer cargo del tiro libre Amaro Rodríguez, el número 8 de River, va a tomar la pelota, ya se va alejando Duto, está Alan Dapota ya en el arco armando su barrera, se va a venir un nuevo tiro libre para el equipo del Alto Uruguay, que ya está recibiendo las primeras indicaciones del histórico jugador de varios del fútbol argentino, que es Elvio Frederich. Se va a venir el equipo de Frederich, va a ejecutar este tiro Rodríguez. Va a dar algunas indicaciones allá Lovera de un partido que claramente por momentos está bastante áspero y ya hay algunos duelos. Espera la orden Rodríguez. Da la orden Lovera. Va Rodríguez. Pelota al corazón del área. A las manos de Dapote. Primera aproximación de River. 0 para Guaraní, 0 para River. Ahí fue, con esta jugada parada, llegó la primera vez en el partido, en lo que va en estos 5 minutos del equipo de Santa Rita. El arquero sin problemas se quedó con la pelota. Allí jugó rápidamente Machado para Velázquez. Duto. Está Vallejos. El capitán no se complique, jugó con Dapote. Está Guaraní allí jugando con Benítez. Vallejos. Reclama que la pelota salió, pero sigue Vallejos. Era Machado que finalmente cae. Va Glancel. Viene la réplica del equipo visitante. Quedaban pidiendo mano, pero finalmente la rechaza Vallejos. Va Gómez. Allí al filo. Terminó cerrando con lo justo Cristian Friedrich. La tiene allí Díaz. Uno de los pocos apellidos criollos, vamos a decirlo, de los que no me van a traer problema. Claro, al menos hay 2 días. Sí. El Al 5 menos y el hay 6. 2 días y un Rodríguez, por lo menos. Sí. Estamos en casi 6 minutos del primer tiempo. Esto sigue 0-0 aquí en estos Deportes Misiones. Llevándole las alternativas. Y decía Ramón, esto iba a ser progresivo. Ya la barra brava de Guaraní me parece que está en su totalidad. Claro, ahí se van metiendo de a poquito. Llegaron cuando ya ha empezado el partido, pero ya seguramente de fondo se escuchan el sonido de los bombos y seguramente enseguida el aliento de esa parte de la parcialidad de Guaraní Antonio Franco. Se va a venir un nuevo tiro libre para Guaraní Antonio Franco, lo va a hacer allí el equipo dirigido por Duto, una nueva chance de pelota parada, que hasta aquí me parece que es uno de los recursos a los cuales más va a pelear el equipo local. Claro, hace un rato desde el otro sector, desde el derecho del ataque Guaraní, ahora desde el sector izquierdo, trabajada esa pelota seguramente. Allí están otra vez 2 jugadores de Guaraní Antonio Franco para ejecutarlo y los demás que van acomodándose en el área. Allí uno de ellos es Juan Pablo Toledo. Vamos a ver finalmente quién la va a ejecutar. Seguramente la va a hacer Llovida. Está Alan Almirón relamiéndose en la puerta del área. Está Duto, otro de los altos. Allí también, y bueno, con el cabezazo es Vallejos. Va Lovera. Indicaciones del árbitro principal de este partido. Va a ir Guaraní. Retiene la jugada mientras el árbitro ahora sí dio la orden. Pelota que va hasta el área. Espera Gómez. Cabezazo allí al corazón del área. Banderín en alto del primer asistente Servín. De una nueva posición adelantada. Otra aproximación para el equipo de Duto, que no para de dar indicaciones con el Luchán. Claro, exactamente. Hablamos de Fredri, ¿no? De todo su recorrido. No queda atrás de la dupla técnica guaraní, Juan y Luchán, ¿no? De un recorrido, inclusive jugando en Francia, en Chile, me contaba el otro día, y en otros equipos de Argentina, para después recalar en Guaraní, Atlético Posadas y quedarse por estos lares, ¿no? Quería Moraes, quiere aparecer Glancel, pero la rechaza Vallejos. Insiste River. Friedrich de primera. Va allá por aquel sector con Bauer. Primera pelota de Kronbauer. La tiene el centro delantero de River. La pelota quedó en el camino, la pellizcó Machado. Era Duto. Por eso se va a venir el lateral en la ofensiva para un equipo que, insisto, está muy sereno. Sí, está tranquilo, ¿no? Entiendo que maneja un poco también las energías y tiene el resultado a favor. Kronbauer, pelota a media altura, rechazó Vallejos, vuelve a poner la pelota ya Sebastián Díaz, por eso la pelota la toma, más allá de las desventajas, con tranquilidad Dapote. Guaraní sabe que es su partido para seguir con la senda, el último campeón de la Liga Posadeña. Estamos en 8 minutos, casi 9.
Este partido sigue 0-0 en el global. Está ganando 1-0 River de Santa Rita. Mauro Gómez. La paró de pecho, la controló con mucha calidad. Machado. Va Benítez. Quería Gómez. Se la pellizcó Kronbauer. Quería controlarla Díaz, pero finalmente allá la pone Derlis Benítez. Con lo justo quería Durk. Friedrich de primera. Va Lancel. La pelota se perdió por un costado, pero finalmente el lateral va a ser para Guaraní. Ahí aprovecha Friedrich para dar las indicaciones a Lancel. De un equipo que aunque se muestra sereno, por momentos también tiene el control de la pelota. Dapote. Juega ya por aquel sector con Toledo. Benítez se equivocó. Quiere aprovechar River. Van a presionarlo a Dapote, que no se complique, juega con Vallejos. Estamos en Deportes Misiones, torneo provincial, octavos de final. Quiere Mauro Gómez. Peinó con lo justo y Friedrich tirándose al piso con mucha personalidad el platinado. La terminó sacando. Quiere allá por aquel sector Mayer, que todavía no tuvo mucho contacto con la pelota. Insiste River, pero está Guaraní. Allí la tomó Toledo. Viene el equipo de Duto. Insiste allá por aquel sector. Se va Santiago Benítez. Va Benítez. La quedó muy larga, por eso terminó rechazando Santiago Díaz. Y este partido va a tener estas cosas también por momentos. Y eso entiendo que es lo que insiste Duto sobre todo, que jugar por afuera. Pero por ahora al menos River parece estar muy bien plantado. Está bien plantado y además a Guaraní le está faltando un poco de calma, ¿no? Porque va, tiene el ímpetu, tiene la pelota, a veces se mete en terreno de River, pero por ahí le falta la claridad de un jugador allí para proyectar en ataque la posesión de pelota. Espérame que está Gómez. Estaba Máximo Duto en el área. Insiste Guaraní, quiere Alan Almirón. Está totalmente habilitado. Dejó salirla, por eso se va a acomodar Guaraní para este nuevo intento ofensivo. Se va a tomar la pelota Toledo. Enfrente lo tiene Alan Almirón. Regresa Almirón. La toma Toledo. Levanta la cabeza Toledo. La vuelve a tomar Almirón. Va Duto. Centro de Duto. Friedrich a media altura termina rechazando y ahora se viene la réplica del equipo visitante. Quiere Glancel. Se la pellizco Machado. Vallejos. Va Mesa. Levanta la cabeza Mesa. Mete un zurdazo para Velázquez que está habilitado. Con mucha calidad Velázquez se la sirvió a Machado. Cerca del círculo central está Benítez. Reemplazando a uno de los jugadores que ya no está en el plantel y vamos a pedirle a Ramón que enseguida nos recuerde cuáles son los borrados, entre comillas, que ya no están en este equipo. Tenemos tiempo, Ramón. Entre ellos Villalba y Vera por indisciplina, bueno, y Cantero al arquero, que venía siendo el titular en el torneo local, y además hablábamos de Darío Cardoso, que ya no jugó los últimos partidos, formaba parte del plantel, pero ya estaba buscando otros aires para encontrar otro equipo. Estamos en casi 12 minutos del primer tiempo, mientras lo veo también llegando a la platea al coordinador general coordinador deportivo de Guaraní, Tuti Boede. El señor Tuti Boede. Sí, no conocerá de fútbol este hombre. Se viene Meyer. Pelota para Glancel que aparece atrás de Vallejos. Está Glancel. Quiere sorprender Glancel. Le tenía Kronbauer. Está Díaz. Se perfila Díaz. Será cerca allí Moraes. Aproximación, pero estaba adelantado claramente el atacante de River, pero no deja de ser un llamado de atención, Ramón. Claro, con muchos espacios aparecieron de pronto los jugadores de River de Santa Rita cerca del arco de Guaraní, con espacios y sin marca cercana, lo que generó una jugada de peligro realmente frente al arco de Depote. Ya te voy a pedir que me amplíes un poco más respecto a esta presión que pone River por el momento. No es la primera vez que a Benítez lo presionan muy arriba. Va Machado. Levanta la cabeza Machado. Espera en el área Almirón. Se cae Machado. Hay falta. Allí se levanta Machado. Queda sentido Glancel, pero claramente la falta fue contra el jugador de Guaraní, contra Machado. Hay cartón de amonestación en mano. Me parece que va a ser el primer amonestado en el equipo local. Por la duda, Vallejos, el capitán, como corresponde, se acercó al árbitro ya para meterle un poco de presión, que era para tarjeta amarilla, le decía, y obviamente el árbitro ya porta ese cartón en una de sus manos, y ahí, el 10, el primer amonestado en el partido de hoy. Entiendo que más que la violencia de la jugada, prácticamente le cortó una jugada de peligro, se escapaba solo Machado. Claro, era un buen desborde, Es ¿no? un buen desborde y es una nueva posibilidad para Guaraní que va a insistir por afuera.
Una nueva pelota parada allí, la toma ya Adrián Mesa, el dueño de las pelotas paradas junto a Toledo. Se viene el equipo franjeado, se viene el equipo de Duto y Eleuchan. La tiene bien clara, parece ya en el área, están esperando al Mirón. También está esperando Mauro Gómez, se relame Gómez, jugada preparada, se la deja bandija allí al Mirón, pero no se entendieron. Va Moraes, juega con Mayer, de primera para Moraes. Sí le salía bien, qué dolor de cabeza iba a tener la defensa franjeada. Pintaba para un buen contragolpe, pero eran solamente dos, ¿no? Totalmente. Superados en el número en defensores que tenía Guaraní allí atrás. No se complica para nada todavía el equipo visitante. Sí corre el reloj y Guaraní empieza a achicarse el margen de error. Pero espérame que se viene Glancel. Corre Glancel. Quería pedir la falta. Qué inteligente que fue Glancel. Cayó prácticamente en el vértice del área y hasta se atrevió a pedir penal. Claro, pero la infracción era antes, ¿no? Después cayó, sí, en el área, en el otro Tuvo empujón. 3 intentos de caída Claro, antes de caer. ya venía amagando con caerse. Después lo hicieron caer y después lo hicieron caer de vuelta. Pero Estamos el árbitro cobró la segunda, ¿no? Totalmente. 14 minutos casi. Eso solamente lo hacen los viejos lobos del fútbol. Allí, claro, el 10 tiene bastante recorrido y sabe mucho de esto, ¿no? en la zona del Alto Uruguay, allí aprovechó Freddy para darles algunas indicaciones a Amaro Joel Rodríguez. Se perfilan allí frente a la pelota Moraes y también está Glancel, que en esta parte del partido ya se está convirtiendo en una pieza clave del equipo de Friedrich. Hay una presión en el medio campo que le molesta a Guaraní. Sí, Allí eso te iba a presiona, decir. ¿no? Pero eso requiere también un trabajo físico importante, ¿no? Que habrá que ver hasta qué momento dura, ¿no? Veo que tiene mucha presencia para el eventual contragolpe River. Va Moraes de afuera, a media altura. Intenta Glancel, pero muy feo el tiro. Quedó allí finalmente Friedrich para el rebote. La pelota sigue en el área de River. Va para la réplica del Almirón. Cerca lo tiene a Toledo. ¿Cómo corre Toledo? Va a ir hasta la última línea. Levanta la cabeza Toledo al ras del piso. La toma Duto desde afuera. Lejos, lejos, lejos del travesaño. Pero Guaraní también intenta hacer lo suyo con jugada triangulada. Claro, y cuando cuesta entrar con pelota dominada, bueno, son los tiros de media distancia, como el que ensayó Máximo Duto, no tuvo precisión, pero allí el zurdazo que se fue por arriba, un intento más de Guaraní, ¿no? Partido que se hace interesante, no lucido, pero sí interesante en ese desafío que tienen los equipos del predominio en el medio campo como para proyectarse. Más Guaraní con mucha más gente y los intentos, obviamente, de contragolpe del equipo de River de Santa Rita. Rodríguez. Quería Jack Kronbauer. La toma el otro 9. Ahora Mauro Gómez. Qué corrida espectacular de Velázquez. La va a ganar en la carrera. Allí a Rubenich. Cuando ganó el lateral muy inteligentemente Velázquez. Lo tiene enfrente a Duto. Opta por jugar con Machado. Lo marca Glancel. Pelotazo de Machado que recaudó todo el frente del arco con lo justo. Rechazaba por allá Durks. Sigue la pelota en el área de River. Guaraní insiste. E insisto, va la redundancia por afuera. El equipo de Duto es el mejor recurso que tiene además de la pelota parada. Estamos en casi 17 minutos y esto sigue 0-0 en Villa Sarita. Ya vamos a estar repasando los resultados también de algunos partidos que se están jugando en estos momentos. Pelota al área y enfrente al arco con lo justo. Y casi vio hasta un gol en contra, Ramón. Claro, lo sacó y pudo sacar bien, pudo despejar porque estaba casi sobre la línea. Friedrich la mandó finalmente al córner. Remate que quiso ser centro, vino por bajo. Fue en definitiva un tiro al arco, ¿no? Que el defensor, el número 2, la metió en el córner. Pelota con mucho veneno que Friedrich con lo justo terminó sacando frente al arco. Guaraní insiste, Guaraní asusta, Guaraní va para emparejar la serie. Pelota al área, Friedrich me parece que la peinó. Finalmente hay córner. Claro, los intentos, Héctor, son justamente, vos lo mencionás en el relato, por los laterales para meter centro. Sin olvidar, obviamente, Guaraní que en el área lo tiene a Mauro Gómez, ¿no? Que siempre está y que el otro día capturó en la definición del campeonato, casi sobre el final, un golpe de cabeza que fue gol, ¿no? El hombre de botines naranjas, Valdés, finalmente Hermesa, quien insistía, pero se va a retrotraer la jugada. No había recibido la orden todavía. Se va a venir Mesa. En 18 minutos, nuevo córner para Guaraní. Acomoda Mesa. Pelota al área y anticipándose prácticamente a su arquero Rodríguez. Terminó sacando nuevamente el córner. Es el momento de Guaraní, me parece.
Y van 20 minutos, Héctor, ya va transitando la primera etapa y Guaraní está en intentos, ¿no? No consolida todavía su juego. Va una vez más Mesa. Espera Mauro Gómez en el área. Rechaza Friedrich. Una vez más. Salió allá por la última línea. Hay un nuevo tiro de esquina. Cuánta gente allí en el área. Defendido por William Knoll. Guaraní empieza a tomar protagonismo con uno de los recursos que mejor sabe usar, que son las pelotas paradas. Y son 10 del equipo visitante, uno solo aquí en el medio campo. Hasta Machado ya se va alejando de la defensa, solamente queda uno para defender. Alan Almirón cabeceó cerca y 2 cabezazos es gol, pero acá solamente hubo un cabezazo, pero qué cerca estuvo Guaraní, Ramón. Claro, porque Almirón cabeceó fuerte, casi me parece que quiso meterla al arco, ¿no? No fue pase, aunque pareció para Benítez, que aparecía por el otro lado. El cabezazo de Almirón fue muy fuerte, superó a Benítez y se perdió por el costado, por el fondo del campo de juego. Estamos entrando en los primeros 20 minutos de este primer tiempo. 0 para Guaraní, 0 para River de Santa Rita en el global. Ramón, ¿cuál es el resultado? 1-0 gana River de Santa Rita. La pelota cerca del círculo central. Quería rechazarla Toledo. Finalmente va a tomarla Machado. Pelotazo de Machado. Vuelve a ponerla ya para Almirón. La pelota quedó en el camino. La tiene Glancel. Con mucha calidad la pisa Glancel. En cerca lo tiene a Rodríguez. Quería jugar con Moray, pero se equivocó. Finalmente la va a tomar el capitán franqueado. Dejará que salga. No le dio el margen. La toma Velázquez. Machado. Pelota de Machado para Mauro Gómez. Friedrich de cabeza. Se la deja allí para alguien que no ha tenido muchos sobresaltos todavía, que es el arquero William Knoll. Va Mayer. Insiste con la personal Mayer. La cubre. La pelota sigue en la cancha. La toma Toledo. La va a cubrir Toledo. Y a eso es a donde voy, esa presión que ejerce River de Santa Rita. Vamos a ver cuánto le responde físicamente esta modalidad de juego al equipo de Friedrich. Claro, es importante, ¿no? Y le permite tener a Guaraní lejos de su arco y sin pelota dominada. Entonces, por ahora le está saliendo, ¿no? Cayó, Guaraní, sí, perdón. Cayó Benítez, hay falta. Te interrumpía Ramón. Bueno, que lo físico, y vos decías en la previa, va a ser fundamental. Fundamental, sí, fundamental. Y aparte hace calor, este calor que apareció de vuelta aquí por esta región. Así es que bueno, veremos. Está interesante el partido, Héctor. Mayer de primera para Moraes. Qué pase que metió Moraes para Kronbauer. Está Kronbauer. Rebota Camote. Dapote la terminó sacando, por eso Velázquez pasa el susto del área de Guaraní. Viene la réplica franjeado. Va Machado. Cerca lo tiene Benítez. Abre toda la cancha ya por aquel sector para Toledo. Qué descuido en la defensa guaraní. No la despejaron. Y después la respuesta de Pote, ¿no? Con esa pelota que pudo contener a medias y alejar el peligro. Pelotazo de Benítez para Machado que está en el área. Se la pellizcó allí Rubenich. El hombre de las manos vendadas. Se tiró Machado cuando, pese al reclamo visitante, lateral finalmente para Guaraní. Se dio vuelta Alan Almirón, que ganó un muy buen lateral en la ofensiva. Es intermitente lo de Guaraní, pero la intención no deja de ser buena. Claro, no, totalmente. Y es el dominador, allí metido en campo de River, que después mete contragolpes, ¿no? Se viene Duto, en diagonal Duto. Qué buen pase que metió Duto, pero estaba de espaldas al arco y muy incómodo Velázquez, que ya se empieza a irritar. Claro, fue muy fuerte el pase. En realidad intentó buscarlo, pero le dio mucha violencia y la pelota se perdió por el fondo. Por momentos también ya se empieza a ser muy hablado este partido. La tribuna también hace su aporte. Mucho calor, insisto. En Posadas se siente claramente el veranillo de San Juan. Clima óptimo para este fútbol, claramente. Ya vamos a repasar los resultados que nos llegan de los otros partidos. La pelota finalmente terminó tocando Duto. Por eso va a haber un lateral para River que le va a hacer muy tranquilo Rubenich. Se acomoda Rubenich. Frente lo tiene a Sebastián Díaz. Opta por jugar con Kronbauer, pero la toma Glancel. Velázquez. Ahora va desde afuera Díaz. Buen intento y bajan los aplausos de, por lo menos he contado, unas 30 personas que vinieron de Santa Rita a verle a su equipo. Exactamente, cuando llegamos al estadio estaban arribando, ubicándose en el sector correspondiente, reitero, ¿no? Con un amplio operativo de seguridad en ese sector, ¿no? Que bueno, hoy está bien armadito esa cuestión. Más vale prevenir que curar, es cierto. Y si te Dutó,
quería Almirón. Duto. No volvía y está habilitado Velázquez. Pase de Velázquez para Almirón, pero con mucha dificultad esa pelota filtrada finalmente llega a las manos del arquero William Noll y ya estamos en 23 minutos, casi 24. Ahí está un poco el problema, bueno, ni la imprecisión, no llega hasta casi la media luna y allí hay que meter pases precisos o remates con precisión que todavía no se pueden concretar. Entonces, los intentos se van diluyendo por ahora. Pelotazo ignora el círculo central. Saltaba Meyer. La toma Moray. Juega con Kronbauer. Un poco más retrasado Kronbauer en busca de la pelota. Ahora va Durks. Enfrente lo tiene Rodríguez, pero opta por jugar con Kronbauer. Santiago Benítez, iba a decir, lo he nombrado muy poco al 10 franjado hasta ahora y me parece que está esperando más de él el equipo de Claro, Duto. te lo estaba por decir también, justo cuando ahí peleaba por la pelota, poco de Benítez, ¿no? Que luce la 10, por aquel sector no van mucho, entonces ahí está deambulando por ahora, por el campo de juego el 10 de Guaraní. Espérame que está Duto, pelotazo de Duto para Alan Almirón que aparece por derecha. Corre Alan Almirón como cuando tenía 18 años. Si la deja Machado. Centro de Machado a media altura. Se equivocó en el pase y va a tomar la pelota Glancel, que con mucha calidad y ataco la deja Rubenich. Glancel. Cerca la tiene Rodríguez. Abrió toda la cancha ya para Mayer que esperaba, pero solo contra el mundo. La pelota finalmente va a ir a parar las manos de Adrián Mesa. Corre el cronómetro. Partido de vuelta por los octavos de final en el global. 1-0 se impone el equipo de Santa Rita. No deja de levantar la hinchada. Una parcialidad importante también de vino de Santa Rita para alentar al equipo de Friedrich. Benítez. Insiste Guaraní. Era Toledo. La vuelve a tomar Benítez. Corre Benítez. Le dejó uno en el camino. Va Benítez. Meterá al centro Benítez. No, se cayó. Siga, dice el árbitro. Fue buena la idea, pero finalmente se cayó el 10 franjeado. Que ahora termina cediendo. Un lateral pese al reclamo de Toledo. Y esto no hace más que favorecer sobre todo en el dilatar del partido a River. Claro, corren los minutos. Allí Benítez se encontró con dos rivales. El rival, el jugador y la raya de fondo. Y no supo resolver esa jugada. Se tiró y obviamente no había infracción. Quería Kronbauer. Va a tomarla allí. Finalmente Guaraní que va a reponer desde abajo a través de Toledo. Está esperando allí muy cerca Vallejos. También está Máximo Duto. Mesa. Depote. Benítez. Toledo. Sale Guaraní del fondo buscando espacio. Esperando Mauro Gómez. Quiere peinarla, pero con mucha dificultad terminó sacándola. Por eso la pelota va a quedar en poder de River de Santa Rita. En este partido que recordemos se define hoy. Exactamente, como los otros que se juegan. Hay 3 que no se jugaron partidos de ida la semana pasada por condiciones climáticas que se van a estar jugando mañana. Los restantes se empiezan a definir los equipos que van a pasar a cuartos de final de este torneo provincial. Vamos a ver si la puede intentar allí Velázquez. Peligrosamente acá aparece por el sector izquierdo Glancel. Cerca lo tiene Rodríguez. Quiso abrir la cancha el 10 de Santa Rita, pero se equivocó. Y va a jugar ahora Toledo. Duto. Un poco más retrasado, pero colaborando en el juego Mauro Gómez. Intenta desde afuera Gómez. Si aunque no tuvo mucha fuerza, igual dijo, la voy a controlar en 2 tiempos. William Noll. Me parece que es el primer tiro al arco de Mauro Gómez. Sí, los otros fueron intentos de cabezazos con muchos centros de Guaraní. Le falta sociedades. Yo utilizo mucho ese término a Guaraní. Le está faltando sociedades, ¿no? Para tratar de ensamblar un juego colectivo y generar peligro. Parecen intentos que van tratando de hilvanarse para generar peligro y no le está resultando por ahora. Rubenich. Kronbauer. Cuando la pelota finalmente va a quedar allí en poder de Guaraní, que estaba en posición adelantada, el 9 de River. Estaba adelantado Kronbauer. Velázquez, se la dejó Vallejos. Benítez, tiene que aparecer Benítez, insistimos. Toledo. Pelota al círculo central para Benítez. Va el 5 franqueado. Qué bien que la hizo Gómez de primera para el Almirón, pero le quedó muy larga. Y encima falta sobre de Santa Rita. Y estamos en 28, casi 29. Y este sigue 0-0 y aprovechan los jugadores para hidratarse. Claro,
El árbitro indica a hidratarse, muchachos. Hace mucho calor, van 28 minutos. Recién el gesto de Duto que indica de que está a disgusto, ¿no? Parado, se sentó, se clavó sentado en el banco y como un resorte enseguida volvió a salir tratando de ir después en la charla con Juan Eluchán encontrar alguna respuesta, ¿no? Tratar de acomodar algunas cuestiones. Mucho más tranquilo Elvio Friedrich, solo va caminando de un lado al otro, observando y obviamente tratando de que sus compañeros vayan, sus compañeros, digo, sus jugadores vayan cumpliendo lo charlado en la previa, ¿no? Que seguramente lo fueron armando y mucho a este partido pensando en lo difícil, en el escenario y en el rival que tienen enfrente. La expresión de Manuel Duto y de Juan Eluchán diciendo todavía no sale lo que vinimos a hacer, y en contrapartida Friedrich con tranquilidad diciendo hasta ahora vamos bien. Es la deducción que uno puede hacer desde acá mientras los equipos aprovechan para hidratarse en una tarde de mucho calor, donde claramente la sensación térmica es muy elevado, prácticamente de verano, teniendo en cuenta que estamos con el veranillo de San Juan. Una tarde propicia para el fútbol, pero claramente no hay que dejar de hidratarse. Ya estamos en 29, seguramente, claramente esto va a ser adicionado, pero amerita. También ya en la tribuna la gente aprovecha para hidratarse en esta tarde soleada, radiante en Villa Sarita, Ramón. Bien ubicados aquí en una de las cabinas del sector de la techada Guaraní Antonio Franco. Cabina vidriada, ¿no? Lo que nos imposibilita tener viento, ¿no? Pero estamos muy cómodos. Aquí ya, obviamente, las botellas de agua que nos estaban esperando, bien por la gente de Guaraní, para que podamos desarrollar nuestro trabajo. Y a esta hora de la tarde nos llega información de Villa Sarita, Ramón. Sí, Triunfo parcial del equipo verde y rojo. claro, de Villa Urquiza, donde Brown hace la vez local y le gana 2-0 a Rosamonte. Allí, en ese sector de Posadas, ya se abrió el marcador, ya hay 2 goles y Brown está haciendo su trabajo, ¿no? Fue 0-0 en Apóstoles y ahora consolidando esta victoria parcial. Todavía falta mucho para meterse en cuartos de final. La información que nos llega entonces de Villa Urquiza, donde Bron está ganando 2-0 a Rosamonte. Acá sigue 0-0 entre Guaraní y River de Santa Rita en el global. Sigue ganando el equipo visitante. Quiere Moraes desde afuera. Qué buen tiro, pero lejos del arco. Defendido por Depote. Una nueva aproximación clara para el equipo de Friedrich. Cuando se proponen, por ahí encuentran algunos lazos como para unir una jugada. Aquí, por ejemplo, la tocaron 3 jugadores de River y el último fue el del remate final que no tuvo precisión, pero otra vez llegó, aunque tenuemente, el equipo visitante. Rubenich, Rodríguez, Velázquez la toma, quiere Duto. En la mitad de la cancha la recuperó Kronbauer y se viene la réplica de Santa Rita. Va Rodríguez mano a mano con Depote, que queda sentido. El arquero de Guaraní estaba adelantado del atacante de River de Santa Rita, pero de todas maneras un fuerte choque con el arquero franjeado. No, muy fuerte. El 8, sí, el jugador de River de Santa Rita, Rodríguez, fue a buscar esa pelota y también la fue a buscar Depote, ¿no? El choque fue muy fuerte. La humanidad del arquero de Guaraní recibió el golpe, el encontronazo con el jugador de River y ahí quedó tendido, ¿no? Seguramente le llevará un ratito recuperarse de esos golpes plenos que duelen y molestan y te dejan un rato allí, aunque ya se incorpora el 1 de Guaraní Antonio Franco. El que no lo hace es el jugador de River de Santa Rita, el número 8, Amado Rodríguez. Sí, y novedad de último momento que viene de Villa Urquiza. Claro, lo que no hay acá hay en Villa Urquiza, goles allá. Acá todavía no, ¿no? 3-0 la victoria parcial de Brown sobre Rosamonte. Partido de vuelta, uno de los cruces de octavo de final, proyectando a Brown a cuarto de final de este torneo. Acá en Villa Sarita todavía sigue 0-0 entre Guaraní y River de Santa Rita, mientras asisten a Depote, que, insistimos, fue un fuerte cruce allí con el atacante Kronbauer, que si bien estaba en posición adelantada, no dejó de ser un fuerte golpe para el arquero franjeado, que bien ya Ramón lo presentó en un comienzo, ya había atajado en el partido de ida, es una de las caras nuevas que tiene el equipo posadeño, el último campeón de la liga. Zapatazo de Vallejos, Benítez. Guaraní está esperando más de Benítez, empieza a aparecer Benítez. Quería habilitarlo a Velázquez, pero la pelota quedó en el camino. Vallejos, Machado. Quedó sentido Machado y es otro de los que, amén de esta falta, se quedó un poco también Machado.
que es por donde jugaba o pasaba el círculo de juego. Claro, Machado es un muy buen lateral con muy buena proyección, pero obviamente allí se le coloca el 10 Glancel, por allí genera sociedades el 10 y entonces es una zona complicada para la marca que debe ejercer Guaraní Antonio Franco. Por ahora, donde va encontrando algo de fútbol por este sector, el equipo visitante. Se va a venir Cristian Freddy entonces para poner la pelota seguramente allá en el área, defendido por Depote. Pelota que quedó allí en la puerta del área. Benítez de cabeza. Finalmente la baja ahora Mauro Gómez. De primera se dio vuelta, pero para nadie. Estaba allí para defender Friedrich. La va a tomar Rubenich. Insiste Velázquez por atrás. Va a tomar el rebote el arquero William Noll. Y mientras tenemos tiempo, les recordamos que en Villa Urquiza Brón le está ganando 3-0 a Rosamonte. Y con este resultado, por ahora, está accediendo a la próxima instancia, a los cuartos de final, el equipo dirigido por Matías Zuirek. La tiene Kronbauer. Buscaba Meyer, pero se equivocó. Por eso allí la rechazó Mesa. Tratando de buscar canales de juego y sobre todo espacio guaraní. Claro, sí, y no lo encuentra. Sociedad, decís vos. Claro, no hay sociedades, son intentos, son pases que a veces no son precisos, son jugadores que están lejos el uno del otro y ahí le va costando. Por más que en el intento proyecta Guaraní el ataque hacia el sector del área de River. Se viene Machado. Va Machado. Pelota en la última línea. Cabeció Almirón. Quería Mauro Gómez. Aparece Duto. Se da vuelta Duto. Va a tomar la Velázquez. Opta por jugar con Vallejos. No se complica. La eleva Vallejos. Cabeció hacia atrás Rubenich y Fredic. En dos tiempos terminó sacando por un costado. Insiste Guaraní. Se activó otra vez Machado. Velázquez. Quería Duto. La pelota quedó muy largo y Rodríguez termina metiendo un pelotazo con desesperación contra Meyer. Finalmente la pelota va a las manos de Depote. Estamos en 35 minutos del primer tiempo. 0 para Guaraní, 0 para River de Santa Rita. Está Alan Almirón, pero la pelota le quedó muy larga a un hombre que, por más que insista, claramente lo tiene allí a Rubenich entre ceja y ceja. Claro, exactamente. Y la marca es férrea, defensivamente hablando de River Santa Rita, a la hora de ir cerrando todos los espacios. Y eso hace que a Guaraní le cueste mucho más todavía. Sale William Noll. Salta Meyer. Vallejos. Tienen que bajarla de una vez. Mauro Gómez. Velázquez. ¿Qué pasa que le metió Gómez a Benítez? Y aunque el pase fue muy bueno, con 2 metros más de cancha quizás llegaba. Claro, un poquito larga, ¿no? Y ahí le ganó el arquero que salió presto para cortar. Ese muy buen pase y la presencia de Benítez en el área tratando de definir. Y un William Noll que no se despeina. El arquero de River de Santa Rita. Insistía Moraes. Va a las manos de Depote. Sale Depote que reclama que estaba muy cerca allí. Kronbauer claramente jugando otro partido Moraes. Buscando la provocación por momentos también. Se intentó salir rápido, pero ahí estaba, sí. Evidentemente lo molestaba en esa posición el jugador de River y por eso el árbitro pitó esa infracción, ¿no? Qué habilitación de Duto para Toledo que va a correr, pero aparece como siempre y como en toda la tarde hasta ahora Santiago Díaz para cubrir la pelota. Qué trabajo el de Santiago Díaz y el de Friedrich, las dos torres que tiene River. Claro, exactamente. Ahí va Frederick justamente para cubrir esa pelota, ¿no? El pase otra vez fue largo, sin mucha precisión, cubrió el defensor y es saque de arco que allí ejecuta el arquero. Nol. Va a saltar Duto. Quería Meyer. La va a tomar Moraes. Corre Meyer sin complicarse. Vallejo va a sacarla. Vamos a ver si puede recuperar o evitar el córner. Finalmente va a ser el tiro de esquina claro, no lo puede evitar. para River de Santa Rita, que me da la sensación que con estas jugadas se toma un respiro bárbaro. Claro, fíjate vos cómo van, movimiento Cancino, ubicándose, el que va a ejecutar más Cancino aún. Lo de Julio Moraes, el 11, siempre encuentra la posibilidad para estar bien ubicado y capitalizar las pocas pelotas que llegan hacia el sector del ataque de River. El 11 siempre está presente junto con Glancel, el número 10. Va River, pelota al área, saltaba Friedrich. Quiere tomar Benítez el rebote.
Durk se la deja ya finalmente a Sebastián Díaz, que la revienta hacia un costado. Solamente habían quedado Durk y Díaz para defender. Y en contrapartida, Guaraní solamente lo dejó a Benítez para el contragolpe. Guaraní es cauteloso también. Claro, fue a defender. Los demás de River fueron a atacar. Y muy poca población de jugadores en campo de River para el contragolpe, ¿no? Benítez, va Machado, se animará Machado desde afuera. Está Alan Almirón habilitado. Bote. El arquero no cesa el peligro. Va Benítez. Insiste Guaraní. Toledo. Duto. Toledo. Pelota corazón del área. Esperaba Alan Almirón para sorprender. Quiere aparecer por afuera Machado. Pero finalmente la pelota la recupera River. La vuelve a tomar Guaraní. Quiere Velázquez. Quiere allí Benítez cuando finalmente hay lateral, pero para River. No sé qué viste vos, Ramón. En línea marcó para River, el árbitro marcó para Guaraní Antonio Franco. Estamos en 39 minutos, casi 40. El despliegue del 10 Glancel es importante, ¿no? Porque es creativo a la hora del ataque, pero también no escatima tirarse al piso y pelear por cada pelota que pasa por su sector. Lo bueno que ya lo mencioné varias veces es que ya me familiaricé con los apellidos europeos de cada uno de ellos. Claro, exactamente. Se te va facilitando la cosa. Fíjate la camiseta del 10, totalmente no embarrada, pero lleno de tierra, del trajín, de tirarse al piso, de ir y de ir. La están jugando como una final los de Santa Rita. Kiri Glancel, hablábamos del recién. La cubre Glancel y la rechaza por aquel sector Díaz. Solo contra el mundo Moraes. Está haciendo su trabajito también el 11 de River. Miro de reojo los suplentes de Guaraní, ¿no? Por ahí pensando que se tuvo alguna alternativa para la segunda etapa, ¿no? Sí, el segundo tiempo va a ser... Me encuentro, por ejemplo, con Emanuel Báez, que puede ser una llave que una puede de las abrir cartas de gol. La metió Benítez. Rechaza Friedrich. Quería Díaz. Rubenich. Vallejos. Cerca lo tiene Machado. También a Benítez. Qué bien que le bajó allá Velázquez. Para Machado. Levanta la cabeza Machado. Centro de Machado. Espera a Mauro Gómez. La pelota quedó flotando en el área. Va a tomar el rebote Duto. Que con mucha destreza terminó recuperando esa pelota. Depote. Mucha presión para Depote. Encontró un huequito y ahí estaba Vallejos. Benítez. Media vuelta y gran habilitación de Benítez para Machado. Lo marca Rubenich. Va Machado. Qué bien que la hizo Machado. Pelota ya para Gómez. La intención era buscarla a Gómez, allá que estaba prácticamente cara a cara con Nol. Pero insisto, Guaraní necesita de Machado, pero sobre todo de Benítez, del cual está esperando todavía. Claro, exactamente. Y en esta última parte del partido, van 41 minutos, empezó a encontrar algún funcionamiento colectivo y le permitió llegar con un poquitito más de precisión. Falta un poquito más todavía aquí. El centro fue impreciso justamente para que no pueda llegar Mauro Gómez. Y sigue habiendo goles, pero espérame que está Alan Almirón en el área, está habilitado Alan. La terminó pellizcando allá Rubenich, porque si no Alan quedaba mano a mano con Nol. Guaraní no se resigna, Guaraní quiere emparejar las cosas por lo menos. Estamos en 42 minutos, acaba de salvarse River. Nueva aproximación del equipo de Duto. Esto sigue 0-0 en Villa Sarita y hay más goles en Villa Urquiza, Ramón. Sí, mostrarme de vuelta porque no pude Sí. captar eso. A ver, pero... vamos a empezar a pedir a la producción que nos muestre. Exactamente, sí. Bueno, que manden algo para acá, ¿no? Porque Brown se florea ya. Es 4-0 en la victoria parcial ante Rosamonte, el histórico Rosamonte, allí en cancha de Brown en Yerbal y Cabret, ¿no? Sí. En el barrio Villa Urquiza. Y los goles que están faltando acá, decía Ramón, es cierto. Acá hubo una chance clara de Guaraní, ¿no? Esta sí, llegó de frente al arco Almirón. Gran cruce del defensor para alejar el peligro. Va Glancel por izquierda. La pisa y todo Glancel. Lo marca Machado. Jugando su partido aparte, Glancel quiere ganar el córner, se cae. Glancel está habilitado, va Moraes. Si enganchaba, era buena. Benítez. Va Velázquez. Corre el cronómetro. Guaraní busca emparejar las cosas. Toledo. Recupera la pelota Díaz. Meyer. Excelente habilitación para Díaz. Y se animó. Y qué atrevido estuvo el ataque de River. Exactamente. Remate débil, ¿no? Pero antes Guaraní que intentó salir tocando, la perdieron y generó justamente esta chance de remate
para River de Santa Rita. Cuando veo la triangulación de juego del equipo de River, entiendo que el triunfo de local no fue una casualidad. No, obviamente que no. Eso hay que sustentarlo, no se gana casi nunca por casualidad, ¿no? Ahí va a tener la pelota el equipo visitante, que va a hacer la reposición desde el fondo. ¿Y si entra el Vichy? Ah, no, Mirá, pero a está esta lesionado. altura, ¿imaginás a Ducto diciéndole a Luchán, ¿a quién metemos? Pero falta mucho todavía. Los suplentes de Guaraní ya se mueven, te digo, Víctor. Están haciendo trabajo de preacondicionamiento. Ya vamos a compartir en un rato nada más cuál va a ser la nómina de los posibles reemplazos pensando en el segundo tiempo. Ya tiré un nombre, Ramón. Imagina a Manuel Báez como una de las cartas a las que va a jugar Duto en el segundo tiempo. Estamos en 44, 0 para Guaraní, 0 para River. Quiere Alan, rechaza Rubenich. Hay una muy buena posibilidad ahora con un buen tiro libre para Guaraní. Claro, mirá lo que saca Guaraní en 45 minutos casi, ¿no? Un tiro libre que puede ser interesante, aunque bastante lejos, pero vendrá en proyección de centro, ¿no? Allí la fue a pelear Mauro Gómez, infracción del defensor, pitó el árbitro, y ahí se prepara quizás para la última jugada de este primer tiempo, Héctor. Ahí se viene entonces el equipo de Duto. Todo Guaraní atacando, todo River de Santa Rita defendiendo. Una muy buena posibilidad cuando vemos allí la adición de 2 minutos, si mal no vi. Adición de Lovera, da la orden. Se prepara Duto. Va Toledo buscando a Gómez. Jugada de manual, pero que hasta ahora no salió. La intención era muy buena y trabajada, evidentemente. Se despegó Mauro Gómez y quedaba solo para meter un cabezazo a modo de centro, ¿no? La pelota fue muy larga y se perdió por el fondo nuevamente. Va a salir William Knoll desde el fondo. Ya se está jugando el tiempo adicional acá en Villa Sarita. 0 para Guaraní, 0 para River de Santa Rita en el global. Se está imponiendo el equipo dirigido por Elvio Friedrich. Pelota en el círculo central. Quería Rodríguez. Va Mayer. La cubre por aquel sector Adrián Mesa. Y hay una particularidad que creo que habla un poco también de la ambición y de la necesidad que tiene Duto. Un equipo de Guaraní que para mí se convierte en línea de 3 por momento. Está arriesgando, usándolo a Toledo inclusive para las proyecciones. Sale Guaraní del fondo. Insiste el equipo de Duto, no encuentra espacios. Benítez. Juega con Velázquez. Pelotazo de Velázquez para Alan Almirón. Defiende todo River. Aparece Machado para sorprender. Mauro Gómez está en el corazón del área. Salta Machado. Va a querer buscar el rebote allí Velázquez. Hay lateral en el ofensivo. Y mientras Rubenich se toma la cabeza. Pelotazo de Velázquez para Mauro Gómez. La pelota quedó en el camino. Ya estamos en 46, casi 47. Casi en tiempo cumplido. Torneo provincial, octavo de final. Va Toledo. Lo marca con Bauer. Poco con Bauer en los metros finales, pero ¿cuánto ha marcado? Pelota en el área, rechaza Rubenich. Otro que ha jugado muy bien también. Velázquez. Lo marca Glancel. Gran primer tiempo de Glancel también. Machado. Vallejos. Cerca lo tiene a Mesa. Baduto. Juega con Benítez. Zapatazo ya de Díaz. Para nadie. Se toma un respiro así River. Sale rápidamente Mesa. Juega con Benítez. La presión allí de River. Y eso te decía Ramón. Presiona el equipo de Friedrich. Se equivocó en la devolución Moraes. Y ahora se viene la réplica de Guaraní. Se viene Velázquez. Cerca está Gómez. Y están dos por este lado. Uno es Alan Almirón. Y a mucho jugador, pocas ideas y cuánta imprecisión. Claro, hablábamos de la imprecisión. Esta era una, ¿no? Contragolpe que salía muy bien. Iban dos por el sector derecho. Machado y Almirón. El pase fue impreciso y se fue al lateral. La va a tomar Rubenich en una de las últimas jugadas de este primer tiempo. La saca allí Friedrich. Se caía Moraes cuando no hay tiempo para más. Termina el primer tiempo aquí en Villa Sarita. 0 para Guaraní, 0 para River de Santa Rita. Y hasta ahora la serie en el global
Sigue ganando por la mínima el equipo de Friedrich. Claro, la previa nos presagiaba algunas cuestiones, ¿no? Un Guaraní incisivo, ambicioso, metido en terreno de River, que en parte fue logrando, ¿no? Pero con muchas imprecisiones, lo que no le permitió sacar diferencia ante un prolijo River de Santa Rita, que sabe, de acuerdo a cómo está parado ante el terreno de juego, lo que quiere, ¿no? Y encima, además, se dio la posibilidad de meterse por momentos cerca del arco de Pote y generar algunas chances. Queda todo para los segundos 45 minutos, a ver qué pasa. Ahí se metió ya Guaraní en vestuario, seguramente habrá una charla importante, reacomodar algunas cositas. Y ahí va Elvio Friedrich esperando la salida del árbitro. A ver si le va a decir algo o no. Espera nada más que se retire el árbitro. Tranquilo el técnico, tranquilo River por ahora logrando el objetivo. Recuerdo, reitero, la respuesta física en la segunda etapa también va a jugar y veremos cómo se desarrolla la segunda parte del partido cuando ya la tardecita va cayendo, ¿no? Por ahí el calor afloja un poquito, pero se siente bastante. Palabras precisas, buen concepto de Ramón Romero. Al cierre de este primer tiempo nosotros nos tomamos un respiro y ya volvemos para los segundos 45 minutos de Guaraní, River de Santa Rita.
Volvemos a Villa Sarita, volvemos aquí al Estadio Guaraní Antonio Franco para vivir los segundos 45 minutos de este partido entre el equipo dirigido por Manuel Duto y el equipo de Elvio Friedrich, que hasta ahora se está imponiendo en el global por 1-0. Va por más, no se resigna para nada el equipo de Guaraní, que claramente en el primer tiempo no encontró, primero, espacios, segundo, ideas. Las imprecisiones se adueñaron del equipo local, que ahora sí está ingresando, y vamos a ver si es que tiene alguna modificación. Ya seguramente Ramón nos va a confirmar si los 22 que salen para este segundo tiempo son los mismos que jugaron en el primero. Claro, ahí recién está regresando Guaraní. 3 cambios va a meter Duto de Luchans, ya lo vamos a repasar. Ahora lo tenemos aquí de espaldas, por lo pronto lo identificamos rápidamente, ¿no? Sí. El ¿Hablaste número... con Duto? ¿Le dijiste que cambie? Como No, si te no, hubiera no, escuchado. no, no, intuición nomás. El 13, Lucas Noguera, que va a ingresar el paraguayo, sí. El 16, Agustín Rojas. Y el 14, Emanuel Báez. Se preparan. Ahora tendremos que identificar quiénes son los que se han retirado. Ya empieza a desarrollarse el partido y seguramente vamos a ubicar quiénes son los que salieron. Entonces ahí están las modificaciones. Uno de ellos, ya Ramón lo había mencionado en el primer tiempo, Manuel Báez era una de las opciones. También Lucas Noguera, entonces, que ya se acomoda allá en la línea defensiva, que es, bueno, Vallejos está. Me queda la duda si es que sigue estando en cancha Mesa, Adrián Claro. Mesa, con Y la no veo a situación. Benítez. Y está, bueno, Alan Almirón está. Claro, Emanuel Benítez por el sector izquierdo, donde jugó Benítez en la primera etapa, ¿no? Santiago Benítez, me decís, el Exactamente. 10. Bueno, de quien esperaba mucho, decía Guaraní. Entonces comenzó el segundo tiempo. Aquí en Villa Sarita está jugando el equipo local, buscando emparejar las cosas. Va Mauro Gómez. Se tiraba allí el jugador Friedrich. Me parece que no hubo ninguna modificación en el equipo visitante. Ninguna. Son los mismos los que eligió para este segundo tiempo Friedrich. Quería ya Meyer. La pelota quedó muy larga. Nosotros empezamos a ajustar el cronómetro también en estos primeros minutos de este segundo tiempo. 0 para Guaraní, 0 para River. Segundo tiempo a todo o nada, sobre todo para el equipo de Duto. 3 modificaciones, casi tirando toda la carne al asador ya el técnico bereño. Baez juega con Benítez. Cerca lo tenía Duto, pero juega con Vallejos. Va Vallejos, levanta la cabeza Vallejos, se da vuelta al Almirón. Qué excelente habilitación allá para Toledo. Es Machado. Vallejos. Vallejos. Duto. La vuelve a tomar Machado. Zurdazo de Machado al corazón de área era para... Tenía destino para Mauro Gómez, pero la pelota quedó en el camino. Va Moraes. Quiere jugar con Rodríguez. Se desencontraron allí en la tribulación de juego. Juega el capitán con Gómez, que era muy buena la habilitación para Báez, pero finalmente la pelota quedó en el camino. El esférico va a las manos de Depote. Juega allí Mesa. Báez. Salió a periscarla muy arriba allí Santiago Díaz. Benítez. Al menos la actitud me parece distinta de Guaraní, al Sí, menos. sí, mucha más movilidad, tratando de perforar a este River con muchas piernas, muchos jugadores allí atrás. Allí desequilibraba Machado. Gran aparición de Machado. Juega con Benítez. Duto. Juega Duto. Taco de Duto para Manuel Báez. Era allí el jugador Gonzalo Cardoso. Finalmente gana el tiro de esquina. El equipo local entonces que empieza a hacerse sentir de esta manera. El equipo de Duto que va a tener su primera posibilidad de pelota parada. Acomoda su defensa ya Rubenich. Allí con mucha desesperación William Noll. Prefiere jugar la corta allí Guaraní. La tiene Machado. Cruza todo el frente de ataque el 3. Franjeado. Díaz. Solo contra el mundo con Bauer. Va Meyer. Cerca estaba Moraes. Era muy difícil los dos contra prácticamente toda la línea defensiva de Guaraní, pero me parece que esa va a ser
la carta de presentación de River otra vez en el segundo tiempo. Exactamente. Y a ver, los cambios posicionales que por ahí se dieron, ¿no? Vallejo se está jugando como un marcador de punta, aquel Sí. por el otro sector, algunos movimientos que intentó o que intenta la dupla técnica Duto Luchan como para ir mejorando un poco el rendimiento colectivo, ¿no? Y otra cosa que seguramente me vas a ayudar a identificar cómo queda el rol y quién lo suple a Benítez en esa faceta de creador de juego, que es algo que careció Guaraní en el primer tiempo. Claro, aunque jugó casi como un win izquierdo de esos viejos, ¿no? Tirado sobre el costado por la raya, por allí estuvo gran parte del primer tiempo, mismo sector que ocupa Emanuel Báez, ahora quizá con un poco más de movilidad hacia otro sector. Lejos del arco defendido por Depote. Insiste por momentos River de Santa Rita cuando estamos en 5 minutos de este segundo tiempo, 0 para Guaraní, 0 para River de Santa Rita. Por ahora en el global se impone el equipo de Elvio Friedrich. Kronbauer. La bajó Kronbauer, pero la tomó Duto. Sale el equipo franjeado, la toma Benítez. Benítez. Cardoso. Rojas. Es el 16. Ah, el 16. Agustín Rojas. Sí, bien. Los años no vienen solos, Ramón. Sí. Ahí aclaro. Ya te diste cuenta, ¿no? No hace falta que lo diga, ¿no? Yo Nos apuesto apoyamos que vi mutuamente. 15. Lo que yo no veo, vos lo ves. Y ahí va. 4 ojos es mejor. 6 en este caso. Bueno, allí la pelota. Charlas que salen en un partido que por lo menos la promesa era que se iba a poner más intenso. Por lo menos por ahora, un partido bastante chato. Vamos a ver qué es lo que propone Guaraní. Falta mucho todavía. Mientras tanto, la hinchada no deja de alentar. Moraes, solo contra el mundo Moraes. Enganchó Moraes, animó Moraes. Está con Bauer en el palo, Ramón, en el palo. Lo que se acaba de perder River. Clarita, la más clara del partido. Mirá lo que decimos, ¿no? Aparición solitaria, esos huecos que aparecen en el sector defensivo, que más allá de los cambios parecen no haberse corregido, y el remate del jugador de River en el palo, cuando ya Depote estaba totalmente vencido, Héctor. Insisto, ahora entiendo que el equipo que ganó en el partido de ida no es un equipo para nada improvisado. Allí insiste el equipo visitante, insiste River de Santa Rita, que contrariamente a Guaraní lo que quiere es ampliar la ventaja. Recordemos que en el global está ganando 1-0 el equipo del Alto Uruguay. Se va a venir un tiro de esquina, lo va a hacer Rodríguez. Va a ir Rodríguez. Espera el ok. Pelota al corazón del área. Insista ya Friedrich. Va a Glancel. Respira Guaraní. Respira Duto. Y respira Mauro Gómez que corre. Va Gómez. Espera la complicidad de Machado. De espaldas al arco Machado sobre un costado. Insiste la personal. La pellizcaba Kronbauer dando una mano en defensa. Espérame que está habilitado allí Báez. Báez terminó salvando con los pies. Con uno de los pies el arquero Knoll. Se acaba de salvar River de Santa Rita. Insiste Guaraní. Va Duto. Va con todo. Va a ir Toledo. Es el momento de Guaraní otra vez. Pelota en el área. Está Gómez. Va a tomar el rebote Duto. Cerca lo tiene Toledo. Me parece que está dando resultado los 3 cambios que metió Duto. Duto quería jugar con él al Almirón. Entiendo, pero Benítez tomó en el camino. Estamos en 8 minutos del segundo tiempo. Pelota para Mauro Gómez. ¡Gol! De Guaraní Antonio Franco cuando no tenía que aparecer él. Mauro Gómez de cabeza. Gol de Guaraní. 1 Guaraní, 0 River, Ramón. Cuando cuestan las cosas, cuando se hace difícil, cuando no se encuentran soluciones futbolísticas, aparece Mauro Gómez, ¿no? Cabezazo solitario, cabezazo perfecto, cambiándole el recorrido de la pelota al arquero que quedó imposibilitado de reaccionar y en 8 minutos, cuando se habían generado 2 chances clarísimas, una para River y la otra de Manuel Báez para Guaraní, llega la apertura con el goleador, con el que siempre está Mauro Gómez, pone 1-0 para Guaraní, 1-1 en el global. 1-1 en el global, entonces las cosas todavía no están cerradas. De hecho,
Me parece que ahora empieza otro partido, otra serie aquí en Villa Sarita. Se cruzó toda la cancha Mauro a abrazar a Vallejo, que creo que fue el que ejecutó el centro, ¿no? Exactamente. Centro largo, que fue preciso a la cabeza de Mauro. Hizo todo bien hasta ahora la defensa de River y en esa Mauro, obviamente que el oficio de Mauro es lo que prima acá, la pelota va a las manos de William Noll, lo que te decía, hizo todo bien hasta acá la defensa de River, Claro, pero el oficio de Mauro Gómez para que sorprender. se corrió del centro del área hacia afuera y ahí lo encontró el centro para meter ese cabezazo preciso con la experiencia del goleador. Rechazó Noguera, que ahora es uno de los muros que tiene Guaraní atrás. Benítez juega con Alan Almirón. Miralo, Alan, ¿eh? Ya estamos en casi 10 minutos del segundo tiempo y Alan está firme en el ataque franqueado. Es un desafío, insisto, ya hasta personal del ex atacante de la cantera. Va River, va Glancel. ¿Qué pasa? Que le metió Glancel a Moraes. Corre Moraes. Aparece para cuerpearlo allí el jugador Mesa. Si no se escapaba solo, Moraes. Insisto, no tiene que darle espacio a Guaraní River. Duto, Cardoso. Insiste Guaraní. ¿Qué pasa que le metió Alan? Va Machado. Está Machado en el área, se cayó. La pelota salió por la última línea, por eso hay un nuevo tiro de esquina para Guaraní. Qué lindo que se está poniendo este partido, Ramón. Sí, aparecen algunas jugadas importantes, alguna coordinación futbolística por el lado guaraní. Se repliega River, ahora ya Guaraní igualó la historia y el partido empieza a escribir otras páginas rumbo al final del encuentro. Se viene Guaraní, se viene Toledo. Pelotazo de Toledo abierto allí que queda en la puerta del área. Va a aparecer por este sector. Quería pellizcar la mesa. Salió Orpinich. Rodríguez. Era Díaz. Se cae Benítez. Por eso hay un nuevo tiro libre para Guaraní. El que caía ahí era Noguera. Que insisto, está siendo gravitante en el ataque también. Benítez. Mauro Gómez. Autor del único tanto hasta el momento. Va Mauro Gómez. Pelotazo de Gómez para Machado. Aparece Alan. La pelota sigue viva. La tiene Alan. Juega allí Mesa. Pelotazo de Moza. Rebota. Y le impactó en la zona abdominal de Rodríguez y queda sentido. Por eso se acerca allí Lovera para ver si es que puede continuar de esta manera. Por lo pronto pide asistencia y tenemos tiempo, Ramón. Exactamente, y ahí está, ¿no? Las modificaciones que aparecieron. Aparece Lucas Noguera, el paraguayo, el defensor que ingresó para ocupar la saga central. Se corre Vallejos hacia el otro sector y ahí va Guaraní Antonio Franco con mucha más movilidad, con un poco más de precisión en el juego para seguir buscando la diferencia que le dé la victoria en este partido. Ahí ya se levantó Rodríguez, por eso la pelota sigue. Durk, el capitán de River, es el que estaba reclamando. La pelota sigue en juego. Allí rápidamente la hace Guaraní. La toma Rojas. Jugaba Mesa. Centro de Mesa quería Gómez. Termina rechazando Friedrich. La pelota sigue viva allí en el área de River. La vuelve a tomar Mesa. Importante está haciendo Mesa en esta parte del partido que juega con Depote. Cada vez más atrás River, ¿no? Cada vez más atrás lo impulsa Guaraní, ¿no? Con ese ímpetu que está poniendo el equipo guaraní, con el dominio que tiene la pelota también. Vamos a ver si Guaraní ahora aprovecha lo físico. Era Rojas. ¿Qué pasa que le metió Rojas allá a Báez? Insiste Báez. Era Mauro Gómez desde afuera. Se atreve el goleador franjeado que quiere más. Y me parece que Guaraní empieza a notar también cuáles son los déficits que empieza a tener River desde lo físico, como decíamos hoy. Claro, entiendo que por ahí se empezará a sentir esas cuestiones, ¿no? Pero ahí está Mauro, ¿no? En este caso, saliendo del área de su lugar en la cancha para intentar un remate de afuera, del área justamente que se fue desviado. Pelotazo de William Noll. Cruza toda la mitad de la cancha. Emanuel Báez. Excelente pase para Rojas, pero le quedó muy larga. La pelota salió por un costado, por eso hay lateral que le va a hacer el capitán e histórico jugador de River de Santa Rita, Joe Durks. Ahí espera Durks la orden del árbitro que entiendo espera que había dos pelotas en cancha. Ahora sí. Está todo dado para que continúe el juego. Quería ya Meyer haciendo las suyas también por momentos, sabiendo que este resultado igualmente
Lo tranquiliza River de visitante. Este partido sigue 1-1. Estamos en 14 minutos, casi 15 de este segundo tiempo. En el global están 1-1 Guaraní y River de Santa Rita por los octavos de final del torneo provincial. Las cartas todavía no están echadas. Ya Ramón nos va a contar cómo es el sistema de disputa en esta instancia. Un total de 10 puntos en la zona de grupos. Tiene 12 goles en contra y 10 goles a favor. Una diferencia de menos 2 en la historia del torneo. Cuando hay algunos agarrones allí, ¿no? Esto no tiene que extenderse para más. No es el momento. Pero es un partido que por momento también se pone cierto, muy irritado. Ahí veíamos en el cruce de Mauro Gómez, si no me equivoco, con Moraes, en una fuerte disputa. Ahí con buen tino aparece Rubenich también para pedirle a Mauro que alivianar las cosas. En realidad era Meyer. Claramente quedó ese cruce que no pasó a mayores. Claro, con el 7 fue, ¿no? Meyer, después aparecieron los valientes siempre, otros compañeros que vinieron, empellón aquí, empellón allá. No conduce a nada eso. En un partido que tiene sus rispideces, pero futbolísticas, no ha sido realmente, Hay molestado. claro, brusco el partido, en la mala intención, digo, ¿no? Y ahí está el árbitro exhibiendo una tarjeta amarilla que enseguida, cuando gira el jugador, ya nos vamos a dar cuenta de quién es. Mauro Gómez. El 8 de River de Santa Rita es el amonestado y no sé si a Mauro se lo mostró. Sí, a Mauro Gómez también. Perfecto. Ahora se van a venir entonces, al igual que Duto, Friedrich, allí prácticamente apadrinando a sus 3 jugadores que van a ingresar. Claro. Van a ingresar 3 jugadores en River. El 13, Nelson Bax, ¿sí? El 15, Mariano Genges. Y el 18, Mario Donati, son los que ingresan en este momento del partido, ¿no? Allí Moraes entonces ya no está en cancha. Tampoco Kronbauer y Rodríguez. Que si me preguntás, no sé si vas a coincidir conmigo, un gran primer tiempo de los 3. Me parece que vinieron a hacer igualmente otro partido, ¿no? Claro, exactamente. Allí, ahora cambió, con el gol de Guardia cambia un poco la historia, ¿no? Exactamente. Ahora se viene Benítez. Van de Manuel Benítez. Juega allí con Mesa. Salta Mauro. Está Mauro. Se perfila Mauro. Está Alan. Quiere de la afuera. Alan a las manos de William Nol que acaba de salvar River. Cerquita Guaraní. Nueva aproximación. Qué chance clara tuvo el equipo de Duto. Bueno, y empiezan a repetirse esas circunstancias. Acá la pelearon, la peleó Mauro. Después apareció un remate providencial, salvada del arquero de River de Santa Rita. Guaraní empuja y empuja cada vez más contra su área al equipo de Santa Rita. Bamberg, allá corre Glancel con las últimas baterías que le quedan. Va Glancel, engancha Glancel, está en el área Glancel. Rechaza rápidamente allá Noguera. Rubenich. Va al Almirón. Por lo menos la actitud y las ganas de Alan, irreprochable. Va River. Vaya recientemente ingresado Hanges. Va Guaraní. Mesa. Se viene Rojas. Va a ir Rojas. Lo marca Hanges. Rechaza Friedrich. Anima Alan. Va a tomar el rebote finalmente porque va a ser lateral para Guaraní en ofensiva. Allí la bala. El segundo asistente. Está Vallejos. Levanta la cabeza Vallejos. Busca la mejor opción de pase. Va a meter la pelota en el área. Está apareciendo allá por atrás de todos. Mesa. Va Mesa. Lo marca Durk. Insiste Mesa. Mesa está en el área. Pelota a media altura. Insistía Mauro. Está Mauro de espaldas al arco, pero le quedó muy larga. Insiste el 9. Insiste el goleador. El autor del único gol del partido hasta ahora. Insiste Guaraní. Y también tiene estas cosas, ¿no? Entre piernas fuertes, imprecisiones y un Guaraní que no para de insistir. Claro, va y River cada vez más metido cerca de su arquero, ¿no? Le cuesta cada vez más cerrar los espacios. Las bandas, como vos mencionaste en tu relato, son las opciones que elige el equipo de Guaraní Antonio Franco como para perforar y meter los centros, ¿no? Y allá la pelea Alan y la pelea Mauro en el área contra los defensores que cada vez se complican más. Estamos en casi 20 minutos, estamos en Deportes Misiones TV llevándoles todas las alternativas
del torneo provincial. Quería Donati, pero estaba en posición adelantada clara a instancias de Servín. Pero no deja de ser una señal de qué es lo que quiere Federich, que si bien es un equipo mezquino ya a esta altura del partido, pero del contragolpe me parece que va a ser una de las cartas. Va a salir Guaraní, va a reponer allá rápidamente Vallejo. Repuso el capitán. Juega con Emanuel Báez, que ahora está en otro sector de la cancha. Insistía Báez, pero Genges la tenemos una vez más. Benítez, Duto, lo que corrió Duto hasta ahora. Una maquinita en el medio campo, junto a Exactamente. Denis Benítez, los motorcitos allí, yendo y viniendo, yendo y viniendo. Meyer, hablando de motorcitos. Va Mesa, cerca lo tiene Rojas. Qué bien trianguló con Rojas. Va a ir Rojas al fondo. Lo marca allí Díaz. Va Baez. Pelota de Baez allí. De un centro con mucha dificultad y ahora se viene River. Pero otra vez aparece Benítez para interceptar la pelota. Va Baez. Machado. Baez. Enfrente lo tiene a Mauro Gómez. Si lo habilitaba era muy buena, pero mucha. Y Ferrer la marca. Por eso ya la pelota va a las manos de William Knoll. Ya estamos en 21 minutos del segundo tiempo. Resultado global iguales. 1-1 hasta ahora. Octavos de final del torneo provincial. Falta mucho todavía. Se cae allí Duto, por eso había falta del jugador Sebastián Díaz. Otra vez un duelo de esos que Y el de 7 rato Meyer, ¿no? Está metido en todos los quilombitos, ¿no? Meyer está. Él viene a querer hacer justicia por mano propia. Allí lo camiseteó a Duto, protestándole no sé qué cosa, ya había cobrado el árbitro. Cuestiones que no aportan, obviamente, nada positivo para su equipo. Allí la va a hacer Benítez, pero finalmente se la deja a Toledo, el dueño de las pelotas paradas. Fíjate que Mesa 6 ya es prácticamente un delantero o un volante ofensivo. Dejó casi su sector donde jugó en la primera etapa, allí en la defensa guaraní, y está allí proyectado permanentemente. Exactamente. Va a ir Guaraní al ataque. Va Benítez. Pelota desde el círculo central. Arma su defensa ya William Knoll. Defiende River de Santa Rita. Una nueva posibilidad para el equipo de Duto y Luchans. Va Guaraní en busca de ampliar la diferencia. Pelotazo de Benítez. No hace más que dejarla salir. Friedrich no revestía peligro, por eso la va a tomar William Knoll. Estamos 22, casi 23 minutos de este segundo tiempo. Esto es Deporte Misiones TV para todo el mundo. Y mientras estamos en Villa Sarita, también estamos siguiendo el minuto a minuto en Villa Urquiza, donde Brón está ganando categóricamente a Rosamonte. Ya vamos a actualizar resultados. Y acá sigue corriendo el cronómetro y la gente que no deja de alentar. Hace un ratito en el entretiempo observábamos allí con colegas, Boca Unidos le está ganando a Mitre por 1-0. No sé si se mantiene todavía, eso fue hace un ratito. Muy buen dato que nos aporta Ramón. También nosotros vamos recabando información de las otras canchas. Y este partido que es fundamental para el campeón de la Liga Posadeña, o sea, Guaraní Antonio Franco, que quiere seguir en esa senda, pero enfrente no tiene para nada fácil este partido ante un equipo que hasta ahora se le está plantando, que es River de Santa Rita. Pelotazo ya de Noguera. La pelota se va a perder por un costado y hay un buen lateral en la ofensiva que la gana Guaraní y la va a tener allí rápidamente Mesa. Mauro Gómez un poco más retrasado, colaborando con la triangulación de juego. Noguera, cerca lo tiene Benítez. Intenta la personal Noguera. Quería jugar con Duto, pero no se entendieron. Y me parece que se viene una nueva modificación en Guaraní, Ramón. Enzo Calen, camiseta número 17, se presta a ingresar en Guaraní Antonio Franco. Se va Alan Almirón. Lo que dio Almirón, de menor a mayor también lo de Almirón, ¿eh? Sí, el sacrificio de siempre, la experiencia de siempre de Alan, hoy arrancando con las 7 de titular en el equipo de Tuto y Eluchans. Estamos en el segundo tiempo. La deja cruzar Vallejo, se va a las manos de Depote. Vamos a ver qué es lo que le pudo aportar Encito Calen. Y digo Encito porque es de la cantera de Guaraní. Una de las caras juveniles de este equipo que viene de una lesión muy jodida que lo ha tenido a maltraer durante varios meses. Y finalmente el hijo de un conocido. Sí, hombre, muy vinculado a Guaraní Antonio Franco.
con historias propias, ¿no? Un saludo Luis Calen. para toda la familia Calen, para Luis, allí en la zona del barrio Villa Puyade, por ahí. Siempre nos cruzamos y charlamos algo de fútbol. También seguidores de esta transmisión, así que el saludo para la familia Calen. Enzo Calen está en cancha entonces. Le hizo un gol a Boca en un amistoso aquí que se jugó ¿Sabes hace que me acuerdo? muchos años. Con Y Palermo, Bondanciere, Riquelme, Bianchi, 1998. Barros Queloto, mami. Va a salir de Pote de atrás. Va a reponer Guaraní. Va por más. Quiere ampliar la diferencia. Recordemos que de los 8 minutos del segundo tiempo está ganando con gol de Mauro Gómez. Primeras apariciones de Calen. Va Rojas. Rojas por izquierda. Pelota al área de Rojas para Mauro Gómez. Quiere desde afuera Calen. Y empieza a aparecer Calen y de paso responde a seguramente los reclamos de Duto, que esperaba hacerla él, pero de todas maneras Guaraní incisivo y tiene rapiditos arriba. Claro, primer cruce de Calen, pero con sus compañeros, ¿no? Ahí verbalmente se dijeron de todo. Parece que Duto esperaba por ahí un pase o rematar él, ¿no? Se recriminaron de Loli. La adrenalina misma de un partido de estas características. Pelotazo de Gnol. Cruza todo el círculo central. Saltaba Meyer. Era Donati. Va Meyer. Quiere Genges. Insiste de afuera Cancel. Duto. Benítez. Machado. Qué pelota de Machado para Mauro Gómez, que está en el vértice del área de primera. Quiso jugar allá con Calen, pero la rechazó Friedrich. La pelota sigue viva, sigue en cancha, la tiene Benítez. Cerca está Rojas. Cuando queda todo invalidado a instancia del segundo asistente. Salida del Orsay, Mauro Gómez. Lo que está corriendo también Mauro Gómez, que recordemos que ya viene con el trajín de la liga, de ser de uno de los goleadores también del certamen. Y claramente está ratificando su buen momento el ex Bartolomé Mitre. Machado. Había falta allí de el lateral por izquierda, que resignado y que visiblemente cansado también ya reclama al árbitro Lovera. Claro, el puertorriqueño, el hombre de Puerto Rico, de la Liga de Puerto Rico, digo, ahí pitó, ¿no? Recriminó a Machado, ¿no? Pensaba o entendía que no había cometido infracción. Allí Durk se la deja finalmente al recientemente ingresado Mariano Genges. Se perfila Genges, se toma todo el tiempo del mundo. Está River de Santa Rita allí en el área, defendido por Deporte, que con desesperación también arma su defensa. Estamos en 28 minutos. Está ganando Guaraní aquí en Villa Sanita por 1-0. Pelota al área, quería Friedrich. Va Friedrich. Pelota al ras del piso. Rechaza Calen sin complicarse. Pelota en el círculo central. Quería Genges. Va a buscar Rojas, pero no pudo. Toledo. Va a tomar la Rojas, pero está adelantado una vez más. Cae en la trampa del offside. Estamos en casi 30 minutos. Cada vez son más esporádicos los avances de River Santa Rita, pero paradójicamente cada vez que llega cerca del área de Guaraní genera peligro. Hay cierta incertidumbre en el funcionamiento defensivo de Guaraní, aparecen algunos espacios y en eso por ahí aprovecha River para por lo menos quedarse en posición de un remate franco o de algún pase de gol que no han podido concretar. Pero bueno, ahí sigue todavía vivo el equipo de River. De esta manera entonces aprovechan los jugadores para hidratarse. En este momento allí te preguntaban, Ramón, hoy que obviamente que la gente está pendiente. En el caso de igualdad, ¿cómo se define esto? Vamos a penales. Directamente. Entonces, No entiendo que implementen en este tipo de torneos por ahí el sistema a la larga, ¿no? Esa cosa que por ahí no se entiende mucho, ¿no? siempre es bueno igualmente aclarar porque sabemos que la gente está Claro, pendiente. ponerle una largue a River, por ejemplo, que no entrena todos los días. Entonces, igualmente falta todavía después de la hidratación. Sí, Claro. te decía, Dicho con todo el respeto, obviamente, no, pero por uno, supuesto. ellos mismos lo cuentan, ¿no? De que por ahí la parte física la trabajan parcialmente, ¿no? Sí, uno mirando de reojo esa posibilidad, para nada quiero decretarlo porque claramente falta mucho todavía.
lo que va a significar eso mentalmente, sobre todo para los hinchas, acá de local, una definición por penales. Claro, exactamente. Pero viste que fútbol son fútbol, ¿no? Totalmente. Y todo se puede dar. Aquí son 11 contra 11. Allá la cuestión física, este equipo le pone el amor propio que tiene por esta camiseta que es de su pueblo, el equipo que los identifica prácticamente, equipo que fue campeón de la Liga Regional Obereña, equipo que tiene su propia historia y vinieron por lo suyo, obviamente, y están peleando por lo suyo, ¿no? Recordemos que en el global de este partido por octavos de final están 1-1 hasta ahora. Están iguales. Si bien está ganando Guaraní 1-0, hoy recordemos que en el partido de ida River había ganado también por el mismo marcador. Pero todavía falta. Estamos en casi 32 minutos. Va a haber una nueva posibilidad. Córneres. Un tiro de esquina para River de Santa Rita. Apareció menos Glancel en el segundo tiempo, ¿no? Ya se lo muestra un poco fastidioso, recién estaba caído en el piso, sintiendo seguramente el rigor físico. Viene River. Viene un córner. Pelota al área. Cerca, pero allí terminaba rebotando en un jugador de River. Finalmente ahí piden asistencia. Hay un jugador de Guaraní que quedó tendido. Ya se levanta. Afortunadamente no pasó a mayor. Era Mauro Gómez. Y allí va a ser la reposición Guaraní ya rápidamente a través de Lovera. Se va a venir Noguera y también está Depote. Somos Deportes Misiones TV llevándoles este partido revancha de los octavos de final del torneo provincial. Último partido con esta versión del Estadio Guaraní. A partir del lunes van a comenzar las obras de refacción que ya Ramón nos va a contar otra vez. Barrojas lo marca Díaz. Al piso Díaz. Bueno, la gente te escucha y va a decir, van a hacer una doble visera. No, no. Un Trabajos en el equilibrio. campo de juego. Es claro, van a Sí. resembrar el césped, mejorar los alambrados y Lo meterle resalto sobre pintura. todo porque vale reconocer el esfuerzo que significa Obviamente, eso, ¿no? obviamente. Pelota en el área, rechaza Friedrich. Quería Meyer. Allí era Díaz quien intentaba. Benítez. Enfrente lo tiene a Noguera. Opta por jugar con Vallejos. Gran partido de Vallejos también. Insiste Guaraní. Era Mesa y un jugador de River de Santa Rita que queda atendido reclamando una falta de Mesa y cartón de amonestación para el segundo zaguero central de Guaraní, para Mesa. Claro, reclaman un codazo, ¿no? Un codazo que el movimiento estuvo allí en ese sector, en esa jugada. Por eso es tan airado el reclamo de la gente de Santa Rita, ¿no? Entendiendo de que la amarilla no era la que correspondía, que era la roja, Y ¿no? como en cada incidencia genera estos entrecruces, empujones, entrecruces verbales, que uno imagina, si es como ha pasado en todo el partido, esto ya se va a desactivar. Mientras tanto, sigue tendido un jugador de River pidiendo asistencia. Allí Lovera también, entiendo también hasta qué punto puede llegar a favorecer o no esta situación al equipo visitante. Pero mientras tanto, nosotros tenemos tiempo para decir que Bron está ganando en Vitorquiza por la otra serie. Y estoy viendo, pensé que eran menos, pero estoy viendo que hay una parcialidad importante de River. Que Sí, sí, vino un grupo la importante, hinchada. sí. De esos seguidores fieles, ¿no? De esos que recorren kilómetros a la hora de ver a su equipo, ¿no? Y obviamente justo allí frente a ellos fue esta jugada que ellos entienden de que es tarjeta roja, ¿no? El árbitro sacó la amarilla para el jugador Mesa, ¿no? Que fue a pelear esa pelota, que ya se iba, ¿no? Que ya se iba y cayó desplomado. El jugador de River allí fue amarilla, lo de Santa Rita piden roja. Con buen tino, allí obviamente los capitanes alejan a sus jugadores. Vamos a ver cuál va a ser la determinación de Lovera, que tiene allí a las dos torres de River de Santa Rita. De todas maneras, ya hubo un cartón de amonestación, recordemos, para Mesa. Hay cartón de amonestación en mano. Ahí lo viene a buscar, ¿eh? Se viene con la tarjeta amarilla en mano. Ahí. Lo viene secundando Toledo. Tarjeta amarilla Claro, entonces sí. para Bueno, Benítez. mostró a lo lejos, ¿no? Como a 1 kilómetro mostró, Sí. nos tenemos que dilucidar si era ratificando la amarilla para Mesa de aquella jugada o si era otro jugador.
Solo él lo sabe. Va a salir Friedrich desde el fondo. Pelotazo de Friedrich. Rechaza Duto. Pelota en el círculo central. Corre Calen. Tiene que aparecer Enzo Calen. El que aparece por momentos es Glancel, pero no pudo controlar la pelota. Ya la sacó Machado hacia un costado. Lateral ofensivo para River de Santa Rita, que por ahora está cayendo 1-0 aquí en Villa Sarita. Torneo provincial, octavo de final. Insiste River, marca Calen. Cuando había falta cometida por Enzo Calen. Y qué oportunidad tiene River de pelota parada, Ramón. Claro, allá apareció Grancel, ¿no? Intentando esa jugada. No La infra- aparece, pero cuando claro, aparece. la infracción fue sobre él, ¿no? Ahí ya se recuperó y es un tiro libre importante, ¿no? Una especie de córner corto a favor de River allí, que obviamente la pelota caerá cerca del arco de Depote. Depote entonces armando allí la barrera. El arquero de Guaraní, que ya atajó en el partido de ida. Recordemos que en Santa Rita Guaraní perdió también por la mínima y hoy está ganando. Pero acá todavía las cosas no están cerradas. Estamos en 37 minutos. Gana Guaraní por 1-0. Va en busca de más el equipo de Elvio Friedrich. Toda la atención pasa ahora en el área de Guaraní. A los manotazos limpios en el área, ¿eh? Se toma su tiempo también. Lo verá para dar la orden. Va a dar la orden el árbitro de la Liga de Puerto Rico. Se viene River. Quería Moraes. Realmente la pelota cruzó todo el frente del arco. Por eso tiene tiempo y respira Depote para hacer la reposición desde el fondo. Esperaban todos el centro. Fue remate directamente al arco, que pasó, bueno, recorrió todo el frente del arco y se fue por afuera. Esta pelota está mejor, dice Depote. Por eso hicieron el cambiazo allí junto a Noguera. Va a salir Noguera. Insiste Guaraní. Quería Calen. Un poco desorientado por ahora. Parece Calen todavía, más allá de que ya tuvo un intento apenas ingresó. Estamos en casi 38 minutos. Torneo provincial. Recordemos que de los 8 minutos Guaraní está ganando por 1-0 con gol de Mauro Gómez. Va Guaraní, va Machado, pelota al área, aparece Rojas, pelota que queda flotando, quiere sorprender Benítez. Cuando ya estaba adelantado allí el atacante franjeado, por eso respira la defensa de River de Santa Rita y sale Friedrich. Pelotazo de Friedrich para Donati, de Donati para Mayer, cubre Noguera, sale rápidamente Depote. Mesa, Benítez. Quiso probar con un Tulo Benítez, pero a esta altura ya no sirve. Va Mayer. Durks. Aparece Durk para dar una mano en la ofensiva. Díaz. Pedía falta a Díaz. Se la dio el árbitro y lo veo a Máximo Duto sentido también, Ramón. Sí, ahí justamente le señala al árbitro esa situación. Como un Charla pisotón, con él, ¿no? claro, charla con el árbitro y veremos qué pasa. A estar atento entonces con Máximo Duto, que está muy sentido en la pierna derecha y me parece que Se viene un cambio, Guaraní. están preparando una modificación y entra finalmente Chano Cardoso. Mejor es conocido, él es Gonzalo Cardoso, pero para la Claro, parcialidad franqueada él es Chano Cardoso. el chiquitín, Sí, se va Duto justamente. uno de los gurises también de la cantera de Guaraní. Y sale finalmente Máximo Duto. De mucho sacrificio, de mucho recorrido, de mucho ir y venir allí en el medio campo, extenuado el número 8 de Guaraní, Antonio Franco. Un relojito que se pierde entonces el cuerpo técnico. Vamos a ver cómo puede suplir ahí Gonzalo Cardoso. Díaz. Rechaza Benítez. Quería ya por aquel sector Rojas. Guaraní va a tener que trabajar mucho en el tema de refuerzos, ¿no? A la hora de pensar en el torneo federal amateur, ¿no? La charla con Duto que tuvimos en el programa radial de todos los días nos hablaba justamente de algunos sectores del campo de juego que quiere reforzar, ¿no? Arquero, defensores, mediocampo, delantero, obviamente, un mix que deberá trabajar la dirigencia en eso para reforzar, porque acá hay muchos valores interesantes, ¿no? Pero
para un federal amateur obviamente se necesitará algunos con experiencia para ir mixando, ¿no? Y también darle la chance a los chicos de la casa que han sacrificado en el torneo local y están jugando este torneo provincial. Vos fijate que en este partido, en esta instancia, y con una posibilidad clara de clasificación todavía enfrente, está prácticamente la base del equipo con la mitad de juveniles. Exactamente. Pelotazo de Friedrich. Al corazón del área. Rechaza Benítez. Se viene Cardoso. Contragolpe de Guarani. Va Cardoso. Díaz. Estaba Mayer, pero adelantado, entiende Donati. Dice el primer asistente de un partido que, aunque se hace de ida y vuelta con imprecisiones por momentos, Benítez va a llegar con lo justo. Mesa. Se cayó Mesa y haga falta de Donati. Lleva la mano en los bolsillos y eso significa que Cartón amarillo. ha amonestado entonces el atacante de River que ingresó, o es uno de los 3 que ingresó en el segundo tiempo. Pero todavía mantiene River eso, ¿no? De acá en 3/4, cortar rápidamente la jugada, correr mucho y dificultar el traslado de balón justamente de Guaraní hacia el área propiamente dicho del equipo visitante. Guaraní quiso aprovechar la distracción de River, pero no dio la orden, Lovera, por eso repone la jugada. Vallejos. Va Vallejos. Pelota de Vallejos para Mauro Gómez, la pelota quedó en el camino. Va a aparecer de afuera. Cerca, cerca, cerca. Era Rojas que metió ese pelotazo que no tuvo mucha fuerza, pero está claro que Guaraní va a apelar al recurso también de los disparos de afuera, ¿no? Claro, y esta le quedaba bien, ¿no? Como para apelar al remate, y así lo intentó. Gran trabajo de Christian Freddy, ¿no? Tiempista, con experiencia, jugando en un sector clave de la defensa de River, allí, cortando varias veces los avances de Guaraní Antonio Franco. ¿Hace cuánto no escuchaba esa palabra? Tiempista. Tiempista, Le sí. decíamos a los experimentados del barrio que eran los que enfriaban el partido. Claro. Y de épocas pasadas del fútbol, Mote, ¿no? que le cabe solamente a los experimentados. Claro, exactamente, sí, sí. Los relojitos. Lo utilicé bien entonces. Sí. Turks. Tarde agradable de fútbol en Villa Sanita. Depote. Todavía no está todas las cartas echadas. Octavo de final. Partido de vuelta. Va Emanuel Báez. Qué poco ha hecho Báez hasta ahora. Estamos en 43 minutos. Se caía Noguera, pedía la falta, pero da la continuidad allí el árbitro. Dejó Machado para Calen. Corre Calen. Insiste Calen. Enganchó Calen. Cerca lo tiene a Toledo. Machado. Vallejos. Cauteloso Guaraní, pero insiste. Va el Machado. Pelota que queda en la puerta del área. Parece Glancel también para dar una mano. Se equivocó Noguera. Y viene Donati. Va River. 2 contra 3. Solo contra el mundo Donati. Enganchaba de acá para allá. Prácticamente se terminó mareando solo. Quería darle una mano a Glancel. Se cae Donati pidiendo una falta. Pero siga, dice el árbitro. Sale Guaraní con todo. Benítez. Mauro Gómez. Pelota en la puerta del área para Rojas. Jugó allá Díaz con Meyer, que está visiblemente cansado. Ya prácticamente no corre Meyer. Y hay un jugador de River que está tendido en estos momentos. Si no me equivoco, es Donati. Sí. Claro, en la jugada enredada esa que fue generando, tratando de encontrar el claro para perforar, después se sintió lesionado, ¿no? Y ahí se va recuperando de a poquito. Guaraní también intenta, ¿no? Pero hay jugadores también muy cansados. Mauro Gómez, brazos en jarra, es uno de ellos, ¿no? Sintió el esfuerzo del experimentado delantero. Pide entonces, como marca el reglamento, que salga para ser asistido, después de ser asistido en cancha el árbitro a Donati. Ahí va a salir Donati para volver a ingresar. Momentáneamente queda con 10. Bueno. River de Santa Rita. Una molestia muscular y hace un rato nomás que había entrado, ¿no? La exigencia, aunque fue poca, fue intensa. Benítez. Machado. Mauro Gómez. Machado. La pared era buena. No salió por completo. Y ahora la vuelve a tener Donati. Cuando... Claro, era posición adelantada en el ataque guaraní
miró tarde el árbitro a su asistente y Y le cuando costó encaraba a Donati para el contragolpe, le pitó. Entiendo el enojo de Friedrich. Claro, sí, exactamente. Ahí la va a reponer entonces. Por lo visto, por lo menos igual hasta ahora, no lo veo muy apurado a River. Bueno, voy a ir buscando una hoja en blanco para, me parece que hay que anotar penales, ¿no? ¿Vos ¿O decís, le queda Ramón? todavía? Queda todavía, ¿no? Sí, Vamos a queda. ver. Ya estamos en 44, casi 45 minutos, tiempo cumplido. Aparece Meyer con lo último que le queda, ya corriendo en una pierna prácticamente Meyer. Sale Guarni. Sale Genges. Díaz. Bueno, vaya prueba de fuego para Deporte, por ejemplo, ¿no? Estaba pensando, pero no te lo dije. Viste que ¿Cuántas estos arcos cosas? son los arcos pesados, ¿no? Vamos a Y ver. bueno, cuando te ponen allí y justo te das una circunstancia esta, ¿no? Sí, de pasar, yo imagino que van a elegir la que está hacia el anfiteatro. El arco. Y a ver quién gana el sorteo, ¿no? Sí. Sale Guaraní. Ya estamos prácticamente en la agonía del partido. Resultado global, 1 iguales. Esto se tiene que definir hoy, señores. ¿Quién va a ser el próximo clasificado a los cuartos de final del torneo provincial? Y Va le cal... Cardoso. Perdón. La pelota quedó en el camino y Friedrich, como en todo el partido, pero ahora sí, no se la dejaron pasar a Friedrich y hay que tumbar esa torre. ¿Eh? Claro, pero innecesaria infracción también de Calen allí, generando esto, ¿no? Que vuelva la pelota a poder del equipo de River, que va a salir lentamente. Tarde emocionante, tarde de mucho fútbol. Habrá penales. Hasta ahora es un interrogante. Las condiciones están dadas hasta ahora. Estamos al cierre del partido y la serie está igualada entre Guaraní y River de Santa Rita para definir el próximo clasificado a los cuartos de finales. Salta Noguera. Esperaba Calen, pero rechaza Friedrich. Va Benítez. Benítez. Cardoso. ¿Se animará de afuera Cardoso? Se perfila Cardoso. Va hasta el vértice del área. Corre Cardoso. Vaya hasta la última línea. Se frena. Quiere enganchar. Lo marca Rubenich. Bueno, se encerró solo. Finalmente, como dirían en el barrio, se mareó solo, pero al menos ganó un lateral en ofensiva. Juega con Calen. Va Cardoso. Vemos si buscará meter el centro Cardoso. Metió el centro nomás. Está Mauro Gómez. Cabezazo de Gómez sin mucha fuerza a las manos de William Noel. Y ya estamos en 47 minutos de este segundo tiempo. Jugando ya el tiempo adicional. Baez. Busca Rojas. Se frena Rojas. Lo marca Durk. Engancha Rojas. Centro de Rojas. Rechaza Díaz. Insiste Guaraní. Jugando las últimas cartas el equipo de Duto. En busca de ampliar la diferencia. Estamos yendo camino a los penales. Vallejos. Baez. Benítez. Baez. Se animará Baez. Rebotó allí en la defensa de River. Por eso me parece a mí el último tiro de esquina que le va a hacer Mesa. Uno para Guaraní, uno para River de Santa Rita. En el global hablamos, por supuesto. Hoy está ganando Guaraní por 1-0 con gol de Mauro Gómez. Desde los 8 minutos del segundo tiempo. Me parece que ya no hay tiempo más para cambios. Ya no hay ventanas. Se viene Guaraní. Último córner para el equipo de Duto. Rechaza Díaz. Por eso la pelota va a quedar en poder allí de William Noll, que va a hacer la reposición para River de Santa Rita. Ya el sol prácticamente escondiéndose en la tarde de Posadas. Da la orden Lovera. Se toma todo su tiempo. Díaz. Zapatazo de Díaz. Saltaba Glancel. Habilita Glancel a Mayer. Insisto, está en una pierna Mayer. Engancha Mayer. De afuera Mayer. Aún así, con lo poco que le queda a Mayer, haciendo de las suyas. Es lo que te decía, ¿no? La peleó Glancel y en una jugada lo encontró a Mayer allí, liberado de marca, ¿no? Lo que le permitió acomodarse y rematar. No fue preciso nada más. Friedrich. Rebota en Galen. Cuando había mano de Calen.
Por eso tiene todo el tiempo para reponer allí Friedrich. Camina de acá para allá, Elvio Friedrich. Imagino que no debe ser de preocupación, sino esperar, ¿no? Claro, se lo nota técnico muy tranquilo, ¿no? Muy ubicado en su expresión externa, por lo menos, ¿Cuánta ¿no? sabiduría habrá en la cabeza de un tipo que recorrió cuántos equipos? Claro, sí, lo que te da la experiencia, ¿no? Y un perfil bajo tremendo. Cardoso, Gómez, Machado. Pase de Machado para Manuel Báez, le quedó muy larga. Cuando quedó sentido Machado y va a haber un nuevo amonestado en la unidad del partido. Bueno, Friedrich, Cristian salió hasta allá, hasta el medio campo para meter un patadón y ganarse la amarilla, ¿no? Hizo lo suyo. Del buen trabajo que viene realizando allí en el sector que le corresponde, el sector ofensivo, ¿no? Ahora el exceso de amonestaciones también, ¿cuánto los condiciona? Independientemente de cuál de los dos equipos acceda a la próxima instancia, hay muchísimos amonestados. Espera Machado acá en este sector. Está Benítez. También está Cardoso. Todo Guaraní en el área de River de Santa Rita que se defiende. Saltaba allá por aquel sector Genges. Cuando la pelota ya se había perdido. Por eso va a haber lateral para que haga la reposición River. Estamos ya en el cierre del partido. Los reflectores ya se están encendiendo acá en Villa Sarita. Y esto significa, ¿por qué no?, que vamos a tener una definición ya con luces prendidas. Estamos ya, tiempo adicional, pide la pelota el árbitro. Allí va a ser la jugada preparada Guaraní. Insisto, ya estamos en el cierre del partido. Vamos a ver cuánto tiempo más tiene Guaraní para intentar al menos ampliar la diferencia. Esto es Deporte en Misiones, señores, para todo el mundo, llevándoles las alternativas del fútbol. Torneo provincial, va Guaraní. Pelotazo de Vallejos. Rechaza con los dos puños William Noll. La va a tomar William Noll. Y fue infracción de Noguera, que fue a cargarlo allí en el área chica, ¿no? Pidió la pelota el árbitro Lovera. No hay tiempo para más y hay penales. Penales finalmente. Es algo que estimábamos, ¿no? Por lo que vimos, por lo menos en el partido. Claro, partido que se dio así, ¿no? Con un Guaraní intentando, debía ser el protagonista y logró esa parte de protagonismo que se le exigía, que era el empate, ¿no? La victoria acá y el empate en el global, ¿no? Y el River de Santa Rita que vino a buscar lo suyo, allí Freddy saludando a sus jugadores, diciéndole, bien muchachos, misión cumplida, dimos todo y bueno, lograron igualar la serie de este Guaraní. Obviamente este Guaraní que tiene, me parece, la cabeza en otro lado, ¿no? Este torneo proyecta a un campeón que va a jugar el torneo federal amateur allá el año que viene, ¿no? Por eso es que por ahí las exigencias de Guaraní desde lo futbolístico y la idea de Duto y el Uchans pasa por la pretemporada que debe arrancar, los refuerzos que deben llegar y empezar a trabajar ya, diagramar lo que va a ser para el torneo federal amateur, que se habla ya por los comienzos de noviembre, por ahí que pueda llegar a arrancar. Estamos esperando los penales, señores. Los equipos haciendo la arenga previa a la definición desde los 12 pasos. Recordemos que el ganador de esta serie va a acceder a los cuartos de final del torneo provincial. Allí vemos, me parece que ya tiene prácticamente todo definido Duto. Vamos a ver qué es lo que define Friedrich. Y ya con Ramón estamos atentos para ver cuáles van a ser los 5 elegidos de cada uno de los equipos para la ejecución desde los 12 pasos. ¿Sabés, Ramón, más allá de, a ver, no hablo del estrés que sufre un laburante que pica piedras bajo el sol, pero hablo de ese estrés, esa adrenalina que te genera siempre el tiro de los 12 pasos. No sé si a vos te pasa, con lo que ya tenés unos añitos en esto, pero siempre es lindo renovar esa sensación. Sí, exactamente, sí. Obviamente que es un plus especial, ¿no? Esa definición. El otro día escuchaba comentarios que decía, donde hay una definición por penal en un partido, sea allá, lejos, no sé, en cualquier lugar del mundo, uno se pone a mirar porque tiene esa adrenalina justamente, ¿no? Totalmente. Y pasa también con los chicos, pasa con cualquier categoría. Y vamos a ver
seguramente va a ser el momento del sorteo. Hablame de adrenalina y yo pienso el penal de Montiel nada más. Dios mío, ¿cuánto en juego? Digo de lo futbolístico, de la pasión, ¿no? Porque uno mira todavía los videos, la explosión que generó, ¿no? La explosión de cada uno de los argentinos, ¿no? Pero bueno, eso tiene los penales. Aquello era, obviamente, por la Y Copa del Mundo, ¿no? en un contexto acá donde la cantidad de gente no es lo que influye, porque con 2 o 3 personas que estén en las tribunas, vos fijate que se armó un colorido, porque River no colmó la tribuna visitante, pero sin embargo vino la gente que tenía que estar. A ver, trajeron calidad, digo yo, más que cantidad, y la gente se hizo sentir todo el partido, y hasta por momentos también, creo yo, le calentaron la cabeza al árbitro, ¿no? O sea, Exactamente, en esa jugada allí que fue muy criticada y muy protestada, justo fue allí en el sector, ¿no? La familia, ¿no? fíjate vos que Fundamentalmente. los mismos capitanes que arrancaron el partido, esto significa que se corrieron todo. Sí, Veo a Vallejos por parte de Guaraní y a Turks por parte de River de Santa Rita, que son los que van a dirimir. Ya tienen todo sellado y vamos a ver cuál va a ser el arco donde se va a y definir. sí, ganó Durs. De esta Porque, manera sí, entonces, porque me parece que la seña es, y fíjate cómo ya se van ubicando los simpatizantes de River Santa Rita en el sector que le toca, ¿no? Le tocó a ellos justamente, allá van los protagonistas y allá va con la pelota, entiendo, para ejecutar el primer penal, el 10, Glancel. decías vos Sí, eh, lo que debe pasar por la cabeza de Depote, que yo imagino y claro, dice, justo ahora tuve que debutar, claro, exactamente, sí. Bueno, pero para eso está, ¿no? no Para hay eso está. tiempo. Hay que, a esto le llamaron y mirá vos, 2 protagonistas de este partido, Glancel ni que hablar, y Depote que para nada ya es un juvenil, es un tipo ya con unos años encima, habrá tenido ya varias tandas en su haber, pero claramente tener o estar al frente de un arco, de un equipo tan representativo como Guaraní, independientemente del torneo que sea, debe ser un plus. Llegaron dos arqueros a Guaraní en este último momento, Depote, que hoy juega como titular, y un arquero proveniente de la cantera, me decían también aquí en la previa cuando charlábamos con algunos dirigentes, pero entiendo que van a ir a buscar también otra cosa en materia de un arquero con experiencia, decía Manuel Dutti. Se viene entonces la definición por penales. Octavo de final del torneo provincial. Se va a definir quién va a ser el próximo clasificado a los cuartos de final. Va a patear Glancel. Está Depote en el arco. Glancel, palo. Arranca con el pie izquierdo River de Santa Rita. De esta manera entonces desperdicia el primer tiro River de Santa Rita. ¿Y quién lo diría? Justo Glancel. Exactamente, el 10, ¿no? El que uno espera, pero bueno, no ejecutó mal, le faltó precisión. El arquero ya se había jugado para el otro palo, estaba totalmente entregado, la pelota dio en el palo y la pelota salió. Porque puede dar en el palo la base interna y entrar, ¿no? Pero bueno, no tuvo esa suerte Clansel. Va Mauro Gómez, el autor del único gol de esta tarde. Espera la orden de Lovera. William Noll está en el arco. Levanta los brazos William Noll. Va Mauro Gómez. Prácticamente de manual. De esta manera pone arriba en la serie de penales Mauro Gómez. De esta manera entonces, pateado los primeros tiros. Guaraní está 1-0 arriba en la serie. Erró Glancel, lo hizo Mauro Gómez. Y Guaraní debe seguir por esta senda. Se va a venir Santiago Díaz. Santiago Díaz. Y Depote dice, ¿será mi momento? Allí repiqueteando Díaz. Muy buen tiro de Díaz. Gol de River de Santa Rita. De esta manera convierten el segundo tiro y están 1-1. Guaraní y River de Santa Rita. Definición por penales. Va Machado. Y ahora se viene Machado. Este muy buen jugador. Importantísimo para la obtención del título. Y esta tarde lo que corrió. Los laterales del Guaraní campeón, él y Luca Vera, que ya no está en el plantel, pero ahí está, ahí va Machado, ¿no? Se va a venir Machado, entonces toma la pelota
una posibilidad clara para el equipo de Guaraní de ampliar la ventaja. Recordemos que están 1-1, pero a Guaraní todavía le falta un tiro para emparejar. Ya tuvo 2 tiros River de Santa Rita. Este será el segundo para Guaraní. Para desnivelar en todo caso. Se va a venir Joaquín Machado. William Noll dando la espalda a su gente. Dio la orden Lovera. Se viene Machado. El gol de Guaraní, Machado. Mirando a la tribuna. Haciendo su momento también. Machado que de esta manera entonces le da el segundo gol a Guaraní, que está arriba en la serie. Y ahora se viene el tercer tiro para River de Santa Rita. Christian Friedrich. Gran partido de Friedrich también. Ya sobre el final un poco accidentado. Sí, solvencia, experiencia ahí en el sector defensivo de este River. Se va a venir Friedrich. Va a esperar la orden de Lovera. Espera en el arco bajo los 3 palos de Pote. Dio la orden Lovera. Va a ir el diestro derecho y atajó de Pote. Atajó de Pote en el mejor momento, en la mitad de la serie. Ataja el tercer disparo de Pote, pero falta el tercer disparo para Guaraní. Se adelantó. Se adelantó. Así que está Va de vuelta. Va de vuelta. Va de nuevo de Friedrich. Friedrich. Gol de River de Santa Rita. Y ahora sí valió. Gol de River de Santa Rita. El atajadón que metió de Pote. Y qué sé yo, por 1 o 2 centímetros. Qué sé yo, esos movimientos allí que solo los árbitros distinguen. Allí el juez de línea es el que asiste en esa cuestión para determinar de que debía ejecutarse de vuelta. Ahora se va a venir el 5, muy buen volante central que tomó la posta en un momento de transición de Guaraní. Benítez toma la pelota, la acomoda. Va a esperar la orden de Lovera. Tercer disparo para Guaraní. Para poner 3-2 de vuelta, ¿no? Va Benítez. Benítez. Gol de Benítez. Muy buen disparo de Benítez. De esta manera entonces Guaraní está arriba en la serie 3-2. Los chicos, ¿no? Lo de la cantera, ¿no? Machado, Denis, ejecuciones precisas, pareciendo no sentir la presión que obviamente implica una definición del tiro del punto de penal. Se viene Mariano Henges. Casaca 15, cuarto disparo para el equipo de Elvio Friedrich. Zurdo. Vamos a ver cómo le va. Dio la orden Lovera. Va Henges. Gol de River. De esta manera entonces, cuarto penal convertido. Iguala por ahora, pero falta el penal de Guaraní, que va por su cuarto disparo y tiene la posibilidad de ponerse arriba una vez más. Golazo el último penal, ¿eh? Hasta ahora arriba, muy buenos tiros. El ángulo. Este fue en el ángulo. Va Manuel Báez. Si hay golazo de penal, este fue uno. Muy buena tanda. Para poner 4-3 la historia sería para Guaraní Antonio Franco. Cuarto disparo para Guaraní. Hasta ahora están 3-3. Pero Guaraní puede ampliar. Cuarto disparo. Va Manuel Báez. Afuera. De esta manera erra el ex Jorge Gibson Brown. Y las cosas están iguales. 3-3. Y va Donati para el quinto de River. Con 4 disparos. Ya se patearon 4 tiros. Están 3-3. Y ahora va por el último de lo establecido. Quinto tiro entonces para River de Santa Rita. Recordemos, ambos equipos malograron tiros. Por eso están 3-3. Y ahora se viene el quinto tiro para River de Santa Rita. Zurdo también. Zurdo. A ver, ¿cuánto influye esto? Espera de Pote. Gol de Donati. Gol de River. De esta manera entonces
Se pone arriba a falta de un tiro para Guaraní. Y Guaraní está obligado a convertir. Está obligado a convertir. El último tiro está 4-3 arriba. De convertir se alarga la serie. Nicolás Vallejo va. Va el capitán. Muy buen jugador, insisto. Abajo la ejecución recién de Donati. Allá fue otra vez muy cerca de Pote, ¿no? En este caso no pudo, no llegó y la pelota se metió en el arco. Insistimos, Guaraní debe convertir para igualar la serie. Y para que sigan el mata-mata de 1-1. Para ir a la definición directa. Va a ir el diestro, el capitán, Vallejos. Debe convertir. Está Nol en el arco. Dio la orden Lovera. Va. Vallejos. Gol de Guaraní. Y de esta manera, ¿cómo dijiste recién, Ramón? El mata-mata. Claro, sí. Sí. 1-1. Uno Y y donde fallás. Un tiro cada uno. Acá ya no hay mucho, como diría el Paraguay, que Ñemongueta. Acá se viene entonces, si no veo mal, es Meyer. Parece que es el 5. Ah, es Díaz. Sí. Otro de los días, ¿no? Se vienen muchos Díaz, muchos Friedrich. Y está Depote. Sabe Depote que es su tarde. Lovera se aleja. Que haga lo suyo Díaz. Está en el arco de Depote. Segundo partido para el portero franqueado. Dio la orden Lovera. Va Díaz. Gol de River. Arranca la serie directa. Ganando el equipo de Elio Friedrich. Siendo así, Mesa está obligado a convertir para estirar la serie. En caso de mal lograrlo, esto termina acá. Recordemos que es definición directa, un tiro cada uno. Definición de octavos de final, torneo provincial. Salvo dos que erraron, uno por equipo, bien. Las ejecuciones en general, ¿no? La verdad, la calidad de los tiros, muy buenos. Va a esperar la orden del árbitro de la Liga de Puerto Rico. Va a dar la orden Lovera. Dio la orden nomás. Se va a venir Guaraní. Va. Gol de Guaraní. Gol del equipo dirigido por Duto. De esta manera, entonces, otro penal muy bien ejecutado. Seguimos con la definición directa, entonces. Los dos convirtieron. Definición a un solo tiro para cada uno. Y acá la historia va a quedar en poder de o fallan los jugadores o la historia será para los arqueros, ¿no? Ahora va Mayer. Va Mayer, Depote en el arco. Mayer. Gol de River. Si no me equivoco, uno de los pies, uno de los botines de Depote tocó el tiro de Mayer. Estuvo cerca, como que rozó la pelota, pero fue al medio ese remate. Vos sabés que si bien estamos ya en el directo, ahora va Agustín Rojas, creo que es el 16, sí. Sí, Agustín Rojas. Definición directa, un tiro cada uno. Está arriba el equipo de River de Santa Rita. Guaraní debe convertir. 6-5 por ahora gana River de Santa Rita. Va Guaraní, va Rojas. Dio la orden Lovera. Va Rojas. Gol de Guaraní. Y la serie sigue emparejada. Vamos por el octavo tiro. Arranca la serie de octavos remates. Ahí va el capitán del equipo de River. Sí, Durks. Va Durks. Joe Lennon Durks. Sí. Bueno. Y la gente dirá, esto están exagerando. No, es Lennon, efectivamente, es Joe Lennon. Es una lista que no tiene desperdicio. Pero ahora estamos enfocados en los penales. Camina y camina Elvio Friedrich. Los técnicos, todo el cuerpo técnico de Guaraní sentado. Da la orden Lovera. Se viene John Durks en el arco. Dapote. Durks. Gol de River y festeja como la final del mundo. Gol de River. Y ahora... Si lo atajaba Depote, me dio la impresión de que se había adelantado un montón otra vez, pero el remate fue para el otro lado. Enzo Calen.
Va Enzo Calen. Es el que tiene la responsabilidad de alargar la serie. En ese caso le daríamos al penal 9. Se viene Enzo Calen. 7-6 gana River. Uno de los juveniles de Guaraní, Antonio Franco. Dio la orden Lovera. Va Calen. Gol de Guaraní. Muy bien ejecutado. Igualmente, no te voy a negar que hubo un momento de tensión y hasta de... Claro, son definitorios, realmente. Sí. Y encima, viste que a Guaraní le toca el último, ¿no? El segundo, ¿no? Y siempre por ahí es la situación de nervio extra, ¿no? Máxime si convierte el rival, ¿no? Va Rubenich, el hombre de las manos vendadas, que me dijeron hace unos días que era una tendencia. No todos tienen las manos lastimadas. Va Rubenich. Da la orden Lovera. En el arco está Depote. Rubenich atajó Depote. Atajó Depote. Podemos confirmar que el penal está bien ejecutado. Sí, está confirmado. Perfecto. Está confirmado. Atajó Depote, señores, y tiene la gran posibilidad Guaraní de cerrar la historia acá. Señor Ramón, ¿en cuánto estamos? En el penal número 9 va el paraguayo Noguera. Va Noguera. Lucas Noguera. Se viene entonces uno de los hombres de relevo que ingresó en el segundo tiempo. Camiseta 13. La gente, la gente no se pierde una oportunidad y filma todo. Está filmando esta tanda. ¿Cuánta batería gastando ya algunos? Va a dar la orden Lovera. Dio la orden nomás. Se va a venir Noguera. Va. Noguera. Y Guaraní está en cuartos de final, señores. Qué golazo de Noguera. Qué momento para Noguera. Y claramente el hombre de la tarde-noche, Alan Depote. Claro. Pongámoslos en el podio, ¿no? Mauro Gómez, el que siempre está con los goles importantes, y Depote, que lo empezamos a conocer, ¿no? Y ahora seguramente lo entrevistaremos cuando bajemos al sector del terreno de juego. Y ahí está Guaraní, ¿no? Después del fragor de los dos partidos, ahí está el saludo cordial. Creo, y me da esa sensación de misión cumplida largamente para el equipo de River de Santa Rita, que le peleó de palmo a palmo el partido, esta definición de octavo de final a Guaraní Antonio Franco, y ahí está Guaraní, sumando un pasito más en este torneo. De esta manera, el equipo franjeado ganó por penales, ganó en esta definición extendida y bastante para mi gusto, en un partido que en los 90 minutos terminó por 1-0 en el global, 1-1. Un partido, una instancia que se me hace a mí, lo buscó River. River buscó los penales, entendiendo o conociendo o confiando, diría yo, en la capacidad de sus jugadores. Y déjame decirte una cosa, Ramón, los tiros fueron muy buenos. Entiendo si fue así, por qué Félix esperó hasta esta instancia para esperar definir. Pero Guaraní también es lo suyo. ¿Y por qué no debe pasar desapercibido lo de Guaraní? El 50% del plantel son juveniles. Sí. En esta apuesta que hace el club, obviamente, para darle ese rodaje, ¿no? Algunos tendrán después su chance, eso ya dependerá de cada uno, del trabajo, del esfuerzo que pongan, de las cualidades futbolísticas, ¿no? Duto y Luchán ya los va conociendo y mucho, ya los tiene, ya están trabajando hace rato, pero deberán llegar los refuerzos, como dijimos también. Y ahí está River, metidos, unidos en un gran abrazo, para decirse cara a cara, cumplimos, nos vamos con la frente bien alta y así debe ser. Saludó a su público, recibió el aplauso y ahí está Guaraní Antonio Franco también, rondeando a Depote, que recibe muchos saludos, y también algunos de los ejecutantes que lo hicieron muy bien, ¿no? Fallaron muy pocos, fueron 9 penales. Guaraní pasa a cuarto de final del torneo de la FEMIFU. River de Santa Rita se despide. No hay tiempo para más. Nosotros, como siempre, les agradecemos la preferencia. Gracias, Ramón Romero. Gracias, Francis Schneider. Y a nuestro amigo Franquito Moraes también. Gracias, como siempre, por ser parte de este equipazo que les llevó las alternativas de este gran partido por los octavos de final. Nos volveremos a reencontrar en la próxima transmisión. Hasta pronto.